¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Largamos esto, es lunes y la gran pregunta es, ¿hay que subir más impuestos? Fue fuerte escuchar a Antonio Aracre, que es asesor, flamante asesor, acaba de cortar la silla, está inaugurando su silla de asesor, jefe de presidencia, viene el sector privado, le hicieron una muy interesante entrevista, se le hicieron en La Nación y él contestó, titularon lo siguiente, miren cómo se abre el debate nuevamente. Esta es la frase del asesor. Hasta tanto crezcamos, ¿no tendríamos que buscar un nuevo impuesto? El título fue una bomba, porque mete el dedo en la llaga. Cuando vos hablás con Aracre, te dice, yo lo que quiero es un esquema más progresivo. No te quedes con el título, mira todo el desarrollo de la nota. Lo importante de esta polémica frase es que vuelve a instalar el debate y es, ¿de dónde va a pagarse el déficit argentino? Hasta tanto la economía se recupere, ¿quién la va a poner? ¿Por qué digo esto? Porque el reflejo atávico de un sector de la política es efectivamente esto. Ver qué ingeniosos pueden ser para o aumentar impuestos o para crear impuestos. O como los intendentes que crean tasas y sobretasas. Esa es la fácil. La pregunta que uno se hace es, ¿está la República Argentina para agregarle al changuito lleno de impuestos más impuestos? Alguno me dirá, se le puede agregar progresividad al impuesto a las ganancias, que en otros países se llama impuesto a los ingresos. Pues a todos ellos, defensores de los impuestos, les digo, es cierto que hay países que tienen impuestos mucho más altos y que incluso pueden ser más progresivos. Pero les recuerdo que todo lo que se paga por esos impuestos, allí vuelve y acá no. Y se me dirá que es un lugar común. Mira, yo crecí básicamente con educación pública, no tuve que pagar un centavo. No había seguridad privada, ibas a las plazas. Había un montón de cosas que hoy fueron siendo sustituidas para una parte, no para toda la población, y es dinero el hospital público. Antes no existía la prepaga. Ibas a un hospital y como ahora en muchos hospitales te siguen atendiendo bien, pero la gente fue migrando por diversas razones hacia lo privado. Bueno, pues bien, no es cierto ya que lo que pagás en impuestos te vuelva. Esta es la primera cuestión. Y la segunda tiene que ver con una cuestión, te diría ya ética, y es, ¿quién tiene que hacer el esfuerzo? ¿El sector privado debe poner más? ¿Y qué hay de vos, sector público? ¿Te estás revisando? ¿Estás pasándote el peine fino para ver qué podrías poner sobre la mesa en una imaginaria mesa del esfuerzo? Cuando Massa dijo, voy a ajustar y voy a acomodar el gasto, lo hizo parcialmente. Lo hizo sobre jubilados, sobre algunas cuestiones educativas. ¿Te acordás la polémica que hubo con el plan Conectar Igualdad? Después salieron a desdecirse que estaban subejecutadas las partidas, bla, bla y bla. Sobre eso recortaron, es clarísimo. De hecho, los jubilados vienen perdiendo contra la inflación o apenas están tratando de empatar. Pierden incluso contra la vieja fórmula. ¿Sabés lo que es inelástico y no se toca porque es una vaca sagrada? Las empresas del Estado. Mirá este número que te voy a compartir. Acá tenemos, en 10 empresas públicas, hay muchas más que 10, pero hay 74.000 empleados. 74.000 empleados. Y te voy a dar otro dato más sobre empresas públicas. Mirá, las 3 empresas estatales que más pierden son Aerolíneas, AISA y Ferrocarriles. Y vos quizás levantes el dedo y digas, oh, neoliberal, ajustador, privatizador. No, señor, no, señora, no conteste con un reflejo automático, no contesten con un automatismo. Esas empresas tienen un volumen gigantesco de personal que no es necesario. Entonces vos me decís, ¿qué haces? ¿Los echás? Lo que digo es, en principio, dejás de tomar gente nueva. En principio podés pensar en un plan de racionalización. Si no querés privatizar, racionalizá. Y hay un argumento ahí que incluso Aracre defiende, y es atendible pero discutible, que es el Estado sirve también para emplear miles de argentinos que hoy no tienen lugar en el sector privado. Entonces, ¿por qué tiene que ser el refugio de las imposibilidades de la política
el Estado argentino? ¿Por qué tiene que ser el buffer? En definitiva, ese esquema solidario donde todos esos miles de argentinos quizás no tienen demasiado que hacer. Insisto, algunos, muchísimos, sí, y lo hacen muy bien. Pero hay todo otro porcentaje significativo de empleados públicos que están ahí porque tienen que tener un lugar y si no quedan a la intemperie. Y la pregunta es, vos la política, vos gobierno, en este caso peronista, ¿qué hiciste para darles la posibilidad a todos ellos que trabajan en el Estado para que tengan su lugar en el sector privado? Poco y nada, lo venimos diciendo, el Congreso está enfrascado en la obsesión de Cristina y la justicia. No es la agenda de racionalizar el Estado y fomentar e incentivar que haya mayor inversión en la República Argentina. Eso, de hecho, no es lo que sucede. Y quiero cerrar con esta cuestión, que es muy importante. ¿En qué quedamos? ¿Argentina crece o Argentina no crece? Aracre plantea algo interesante. Dice, yo planteo una progresividad impositiva que haga como de puente hasta que la Argentina crezca. Un puente que tiene maderitas de impuestos hasta tanto la Argentina no necesite las muletas y pueda caminar por sí sola. ¿Quién paga esa muleta? Los de siempre, el sector privado con la suba de impuestos. Y digo, ¿Argentina crece o Argentina no crece? Dice el asesor presidencial, hasta que Argentina crezca. Dijo el presidente lo siguiente, hace días nada más. Ahí van a ver, solo China nos supera en crecimiento económico. Uno de los dos anda torcido, o el presidente o el asesor. A mí me parece que el asesor dijo la verdad. Argentina no crece a la velocidad que necesita. La gran discusión, y por eso meter los dedos en el ventilador, es ¿de dónde se va a pagar lo que Argentina no produce por sí misma? Acompáñenme. Voy a presentar a Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a presentar a Pablo de León. ¿Cómo te va? Y a Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, nos metemos en un tema que vengo anticipando desde la introducción con Mario Masachesi, que es los cortes de luz. Sí, tremendo. Tremendo recorrer barrios donde vos vas y vas totalmente oscuras. Y no lo podemos decir nosotros que yo ayer venía por la General Paz, bajé en Devoto. Hay barrios mucho más complicados, mucho más inseguros, donde no hay luz y pasás varios días. Y varios días implica que tu heladera pierde un montón de alimentos y un montón de gente que se ve privada de eso. Esto desató una guerra política y la propia secretaria de Energía salió a decir no nos va a temblar el pulso si tenemos que levantarle la concesión a Edesur, una empresa con capitales italianos, pero que algunos relacionan a que Nicolás Caputo, Nicky Caputo, el amigo Macri, tiene algún interés. Bueno, el gobierno está insinuando, vamos a ver hasta dónde va, que le podría tocar la concesión a Edesur. En minutos nomás, y va a ser muy interesante charlar con él, va a estar Walter Martelos, el titular del ENRE. Vamos a estar hablando con él. ¿Qué planes tienen con Edesur? ¿Hay un tratamiento diferente entre Edesur y Edenor? En minutos acá charlamos directamente con quien es responsable del área. Si ustedes me permiten, quiero sumar por una cuestión horaria y la diferencia a un analista político, historiador de la Universidad de Bolonia, es Loris Sanata. Hola Loris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Diego, gracias por invitarme. Queríamos pedirte una mirada, hace un ratito hablamos con Mario Masachesi de lo interesante que es dar un paso para atrás y tener más una panorámica. ¿Qué estás viendo vos en este inicio del último año de Alberto Fernández como gobierno, cuarto gobierno kirchnerista, la tensión con Cristina Fernández de Kirchner, esta ínfula reeleccionista de Alberto? ¿Cómo ves la panorámica? La panorámica es angustiante, preocupante. Yo lo veo desde lejos, así que a lo mejor estoy exagerando la angustia y la preocupación. Pero es angustiante tanto en términos económicos, porque entiendo que, a pesar de que acabo de ver que Argentina crece, es la que más crece en el mundo después de China, no lo sabía, la verdad que fue una gran sorpresa para mí. Pero aparte que todos sabemos, con la sequía, con el problema de las exportaciones, con la caída de dólares que probablemente habrá, a pesar del gran
impuestos, ¿no?, sobre las exportaciones, pero a mí me preocupa aún más en ese contexto la situación institucional. Yo tengo la impresión de que el peronismo no tiene los instrumentos institucionales para enfrentar sus divisiones. Eso me preocupa enormemente. Y al no tenerlo, bueno, la historia nos enseña, admitiendo que la historia nos enseñe algo, ¿no?, o por lo menos nos dice lo que es probable que pueda pasar, es que sus tensiones internas se traduzcan en una tensión general transmitida a todo el país, o sea, mayor radicalización, mayor ideologización, mayor movilización, mayor búsqueda de chivos expiatorios y cosas por el estilo, o sea, cosas que ya vimos. Desde mi punto de vista no me parece que el presidente Fernández pueda tener ninguna posibilidad de reelección. A lo mejor me equivoco una vez más. No sé si realmente correrá para una reelección. Todos los síntomas que veo van en el sentido de desincentivarlo, ¿no?, por parte de muchos peronistas también. Pero aparentemente hasta ahora insiste en querer plantear su candidatura y esto no ayuda, me parece. Pablo. Sanata, buenas noches. Ahora, el próximo jueves va a haber una reunión de la Mesa Política Nacional, donde el presidente va, como usted dice bien, diciendo yo sigo siendo candidato, mientras que Cristina ya dijo que no. Pero el peronismo, ante una elección, siempre se pone de acuerdo. ¿Le parece que en términos históricos tal vez es uno de los momentos más picantes, si vale el término, de la interna peronista previo a una elección? La verdad que yo paso por experto de peronismo, pero a esa altura no lo entiendo. Me cuesta orientarme, me cuesta entenderlo. No veo que en el peronismo realmente se juegue de forma clara y abierta. Tampoco creo que los ciudadanos entiendan bien cuáles son las diferencias entre las diferentes almas del peronismo. O sea, ¿qué es que lo diferencia? ¿Qué diferente programa tienen? ¿Qué propuestas concretas tienen? Yo simplemente pienso que el presidente Fernández encarna, para verlo en una perspectiva histórica, a los ojos de la población, pero yo también diría que en el interior del peronismo, un peronismo que se ha separado, alejado mucho de sus raíces del peronismo ortodoxo, o sea, de un movimiento cristiano social, llamámoslo así. Y eso lo aísla mucho. Yo que estoy muy atento a los movimientos de la Iglesia Católica y del Papa en Roma, me parece que los mensajes para Fernández son muy terminantes al respecto. Y un Fernández que no cuente con un apoyo, aunque sea implícito, del pontificado y de los movimientos vinculados con la Iglesia Católica, no va a ningún lado. Por el otro lado, tengo la impresión que... ¿Puedo detenerte en un momento? ¿Te parece relevante el apoyo de la Iglesia o eventualmente del Papa al presidente? Siempre lo es. Aunque no se note, siempre lo es, créeme. ¿Por qué, Loris? Porque lo ha sido durante toda la historia argentina y porque finalmente lo que sigue caracterizando el peronismo, a pesar de toda su hibridización histórica, de todas sus confusiones, de todos sus olvidos de sus raíces, pero finalmente lo que lo caracteriza ideológicamente es el de ser un partido que quiere encarnar el pueblo porque el pueblo tiene una cultura cristiano-católica. Después, dentro del peronismo siempre se metieron, ya a partir de los años 50, pero especialmente de los 60 y 70, corrientes que en otros países serían de una izquierda más secularizada y más radical, pero que en la Argentina se metieron también dentro del peronismo. Y siempre lucharon entre ellos, ¿no? Las dos almas, la alma secular, el alma cristiana del peronismo. Pero la secular es minoritaria. Sin el pueblo católico, sin la cultura de los curas villeros, de los movimientos cristianos de base, no van a tener ninguna mayoría. Pero del otro lado, al mismo tiempo, tal vez Cristina Kirchner se esté un poco alejando de este peronismo
postmoderno, ¿no? Y está buscando los símbolos de los orígenes del peronismo, porque finalmente el peronismo siempre busca volver a los orígenes. Si le hacen caso, hace por lo menos un año más que está exhibiendo símbolos religiosos, que está reivindicando liturgias típicas del peronismo de los orígenes. Pero Cristina Kirchner tampoco es tan popular en el país, entiendo, pero quiere atar todo el peronismo a su destino. Eso sí, la impresión es que Cristina Kirchner quiera atar el destino de todo el movimiento peronista a su propio destino. Y lo está logrando hasta ahora bastante bien. Bueno, está el que ata o la que ata y el que se deja o los que se dejan atar. Osvaldo. Sí, profesor, buenas noches. Evidentemente su lejanía le hace, impide que pueda haber algunas cosas de las que están ocurriendo en el país, así como no sabía que somos el segundo país en crecimiento después de China, no sabe que, por ejemplo, Santiago Cafiero acaba de decir, Argentina tiene hoy un rol irrelevante en el mundo por el liderazgo de Alberto Fernández. ¿Cómo ve el liderazgo de Alberto Fernández el mundo? Yo no creo que el mundo sepa mucho que existe Alberto Fernández, hay que ser sinceros, o sea, pero no solamente, no es cuestión tampoco de liderazgo simplemente, es que hace rato que Argentina salió del radar mundial, y yo que le tengo tanto cariño lo lamento mucho, o sea que Argentina, bueno, aparte de los éxitos del deporte, ¿no? O algunos extraordinarios éxitos de tipo individual, pero como modelo de país, como modelo de economía, como modelo institucional, como liderazgo, ya hace mucho tiempo que salió del radar del mundo. Yo lo veo, yo tengo un observatorio que es muy interesante, pues yo soy profesor universitario y veo generaciones y generaciones de alumnos, ¿no? Que son alumnos italianos, pero que también vienen de otros países de Europa. Y los chicos europeos siempre tuvieron el mito de Latinoamérica. Se podría explicar, siempre pensaron en Latinoamérica como el lugar donde se podrían realizar utopías que en Europa ya son impensables, ¿no? Bueno, pero en los últimos años han pasado por varios países, ahora están muy metidos con Colombia, con Chile, por supuesto, pero con Argentina no, la verdad que nadie. Bien, a ver, Lucía. Profesor, en medio de esta situación tan caótica que vive el peronismo, ¿cómo ve a la oposición? ¿Cómo ve a Juntos por el Cambio y también en ese escenario la irrupción de Javier Milei? Wow. Aquí también contesto casi de la misma manera, porque me cuesta orientarme en la oposición tanto como en el peronismo. Ahora, dejemos por un lado Milei, que veo que ya tiene problemas de liderazgo y que tengo la impresión que pone un tema a todos los liberales latinoamericanos. Yo que pienso ser una persona de sensibilidad o de mentalidad liberal, pero muchas veces me pregunto si realmente los liberales para tener éxito en Latinoamérica tienen que volverse populistas a su vez. Y yo espero que no. Yo creo que un liberal que se vuelve populista ya deja de ser liberal simplemente. Pero esta es mi opinión personal. Veo que el liderazgo de Milei es un liderazgo demasiado incendiario como para lograr salir de una cuota importante de seguidores, porque sin duda una forma de liderazgo tan extrema es otro fruto de 70 años de estatismo, ¿no? Y de 30 años de estatismo peronista que genera su opuesto. Pero esto es Milei. Y después viene la oposición tradicional, llamémosla así. Yo tengo la impresión que de tanto pelearse o de tanto debatir, está perdiendo su tiempo. O sea, no sé. La oposición también, ¿en qué se divide? ¿Cuáles son los temas que dividen las diferentes corrientes de la oposición? ¿Es una cuestión de liderazgo o hay programas o hay realmente cosas concretas sobre qué se divide? Pasa el tiempo y el riesgo es que desperdicie una extraordinaria oportunidad, una más. Loris,
Ha sido muy gentil de charlar con nosotros y te lo agradecemos. Siempre es un placer. Muchas gracias y un saludo a todos. Muy bien. De la poesía a la prosa. Está con nosotros Walter Martelo, es titular del ENRE, de la energía. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos directo. ¿Cuántos usuarios sin luz hay? En este momento aproximadamente 15.000, de los cuales muchos llevan más de varios días sin energía eléctrica, pero llegamos a tener picos en el fin de semana último de casi 70.000, y si contamos los acumulados, o sea, todos aquellos que tuvieron cortes reiterados, cortes prolongados, estamos en un número que atraviesa los casi 400, 500.000. ¿Qué tiene usted para decir? Hay mucha gente que está mirando, bajó, digamos, estaba en la cocina y suben el volumen porque están directamente afectados por ahí con baja tensión, se quemaron electrodomésticos, se pudrió la carne en el freezer. ¿Qué se les puede decir a todos ellos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay situaciones crónicas. La secretaria de Energía, Flavia Rayón, que asumió en agosto, en mi caso que asumí en septiembre, que estamos tratando de recomponer. Que no son fáciles, son situaciones que vienen desde muchísimo tiempo atrás y que están vinculadas a una serie de factores que tienen que ver justamente con, por un lado, la falta de inversión de algunas de las empresas. En general, la situación más dramática en cuanto a lo que vos contás en algunas zonas del área de DESUR, fundamentalmente, que tienen que digamos, que empezar a pensar en los usuarios como protagonistas de derechos. Estamos hablando de un servicio monopólico al que hay que darle respuestas. En lo que llevamos de gestión, desde el mes de agosto, septiembre a la fecha, hemos impuesto casi 2.000 millones de pesos de multa por mala calidad de servicio, muchos de los cuales son con resarcimiento directo a los usuarios, pero yo sé que la gente no quiere solamente multas, quiere luz por lo que vos decías, porque le afecta la calidad de vida. Las empresas dicen que no pueden, con estos esquemas de precios y de tarifas, no hay inversión posible. Mira, dos cosas en eso, Diego. Cuando tuvieron tarifas tampoco invirtieron. De hecho, las inversiones no tienen un efecto inmediato. Y cuando tuvieron incrementos de tarifas importantes, tampoco invirtieron. Había Ahora un dato bien, que no voy a recordar, sí, perdón, sí. Walter. Ayer Emilio Apud comentaba que hay como un medidor que es horas hombre de corte anual. Sí. Y él decía que con las inversiones o en la gestión anterior, no puedo recordar cuánto, pero habían bajado sensiblemente la cantidad de 13, horas. Y en el gobierno de Néstor Kirchner estaban en 9, dijo. Bien, y habían bajado de 17, que había habido, digamos, inversiones y que habían bajado las horas de corte de luz. Sí, por eso yo creo que en algunos casos, en el caso específico de Sur, creo que se compone no solamente por una cuestión vinculada a las inversiones, que si quieren lo charlamos ahora, pero también me parece que hay mucho de desidio. Ustedes saben que la empresa o el grupo mayoritario de sus acciones ha decidido también irse no solamente de la Argentina, sino de otras posiciones de Latinoamérica, y esto tampoco contribuye. Ahora, nosotros estamos ordenando el tema tarifario, obviamente con un sentido, el de tarifa justa y accesible. De hecho, en diciembre otorgamos un aumento al sector de transporte de la energía eléctrica. El 23 de enero hicimos una audiencia pública para recomponer tarifas de distribución, las tarifas de Nor y de Sur, con lo cual, que seguramente lo anunciaremos en los próximos días, o sea, venimos a ordenar ese sistema. Pero yo, Walter, perdón, yo quiero ser gentil. Sí. De los últimos 20 años, 16 gobernó el kirchnerismo. Usted habla como si hubieran tomado el gobierno, las decisiones, hace 5 meses que vienen a ordenar. ¿No hay mucho tiempo ya de gestión, una concepción de las tarifas, de la infraestructura? Sí, yo te mostraría, Diego, un cuadro donde vos vas a poder advertir que aun cuando tuvieron incrementos tarifarios del 2.500%, los cortes fueron mucho más que en esta etapa. Pero ¿y por qué? Y no quiero caer en la discusión, pero porque es un me tema quiero colocar moral afuera de la grieta, porque además creo que el sistema, la recomposición del sistema energético, por lo menos para la secretaria, para mí, para el ministro, requieren de un consenso que va a ir mucho más allá de este gobierno. Por lo menos nosotros estamos en esa postura. De hecho, la recomposición tarifaria
no tiene nada que ver con quizá otra etapa de congelamiento tarifario. Nosotros creemos que hay que ordenarlo y creemos que va a trascender a los gobiernos. Y para eso requiere fuertes consensos, porque son medidas que, en el caso de las inversiones, devienen en tiempos que no son, digamos, inmediatos de resolución. Ahora, Martelo, en ese caso, desde la gestión de Massa, y usted lo acompaña a él, porque usted forma parte de su fuerza política, apareció que iba a sincerar la discusión sobre las tarifas y se anunciaron varias cuestiones. Después, por temas políticos, aparece como que van, que no segmentan. Entonces, la gente, que obviamente nadie quiere pagar un día 2.000 y otro día 6.000, porque no le alcanza el sueldo, pero digo, la mayor parte de la gente entiende que hay que normalizar esto, pero a veces en virtud de la interna política parece que ustedes van para atrás y vienen. Entonces, ¿cuál es la situación real de las tarifas? ¿Van a aumentarlas? ¿Van a aumentar o no van a aumentarlas? Nosotros estamos en un proceso de recomposición, Pablo. Nosotros no vamos y venimos. De hecho, dimos el aumento al sector de transporte en enero, convocamos a una audiencia pública para aumento el 23 de enero y seguramente los próximos días ustedes van a ver los cuadros. ¿Esos aumentos no se los comió ya la inflación? No, porque lo vamos a aplicar ahora. Digamos, nosotros lo que estamos haciendo es, obviamente, uno no puede recomponer tampoco todo el atraso tarifario de estos años en una sola etapa. Pero ese mismo gobierno es el que es responsable de haber atrasado todo este tiempo. Yo estoy contando lo que estamos haciendo para recomponer una situación que es la situación de la energía, que entiendo que hay que recomponerla. Y que entiendo que no va a terminar. A ver, estoy entendiendo que hay matices y se nota, a ver, si uno adivina matices. A ver, quiero hablar a calzón quitado. Acá hubo un escándalo entre Guzmán y Basualdo por la segmentación tarifaria. No hubo segmentación finalmente. Es decir, estamos girando con esto hace meses y digamos, si yo reviso los archivos de hace cuánto empieza la tensión porque Basualdo era Cristina y el kirchnerismo no quería subir las tarifas y Guzmán sí. Ahí, digamos, fue feroz la interna que esto generó. ¿Dónde estamos parados en relación con eso? Yo no me subo a esa interna. Sí te quiero decir que en el caso de Guzmán, por ejemplo, cuando intentó implementar la segmentación, determinó que, por ejemplo, en el nivel 1, que supuestamente es el nivel más rico de la ciudad, iba a quedar solamente un 10%. Cuando todos sabíamos que 10%. el 10% de los usuarios, ¿no? Que iba a afectar solamente al 10% de esos, que eran los que ganaban más de 3 canastas y medias básicas, que son aproximadamente 600.000 pesos. Lo que no tuvo en cuenta Guzmán, yo creo que por falta de conocimiento quizás de la idiosincrasia y de algunas limitaciones, es que también iban a quedar dentro de segmentos jubilados, que no se pudieran anotar, gente vulnerable, que de hecho hoy el esfuerzo de la Secretaría, el esfuerzo del ENRE es porque esa gente que no se pudo inscribir para que siga manteniendo el subsidio, que la gente la tenga que proteger, hoy están dentro de ese segmento y que conforman casi el 30%. Y el 30% de la ciudad no gana. Entonces me parece que ahí también hubo un error de Guzmán que hay que destacarlo. ¿Ustedes quieren estatizar Edesur? No. ¿Qué quieren hacer con Edesur? No, nosotros lo que estamos haciendo ahora es una fuerte evaluación de su contrato por los incumplimientos crónicos, no solamente por lo que pasó este fin de semana. Y cuando te hablo de incumplimientos crónicos, los que viven en Caballito, Flores, Floresta, Villa Crespo, pueden dar fe de la situación de hace 20 años de lo que vienen padeciendo. Bueno, y pero la misma ahí empresa mismo, con 20 años de incumplimientos constantes de la empresa, hay un mayor porcentaje de esos años que recaen sobre la responsabilidad de los gobiernos kirchneristas. Digo, quizás el problema también es que se ha politizado a tal nivel que no se ha pensado una política energética fuera de lo que mencionaba Pablo, que también son las internas políticas. Mira, yo te podría mostrar un gráfico de inversiones que lo podríamos cruzar contra tarifa. Pero no dice que tarifa no garantiza inversión. Mira, en la época que tuvieron mejores tarifas fueron los picos de corte más importantes de la Argentina. De hecho, el corte más... ¿Son falsos estos datos que yo le menciono sobre...? No sé qué datos, digo, pero yo... De estos, decilos, Lucía, que vos te acordás, de 13 horas, bajó de 17 a 13... pero yo no quiero caer en esto de que fue por culpa de... Pero no importa, ¿cómo medimos si es...? Medimos, por ejemplo, por la calidad del servicio. Pero si hay una empresa que hace 20 años sistemáticamente incumple un contrato, también hay una falla del Estado que es el responsable de hacer que ese contrato se cumpla. Claro, porque usted no quiere buscar en culpables, pero la verdad que todos estamos buscando responsables de esta situación. Bueno, si pero... efectivamente, digo, pasan los años y lo que pasa es que lo que pagamos de luz no alcanza para cubrir los costos o lo cubre no sé en qué porcentaje. ¿En qué porcentaje estamos cubriendo hoy los costos?
Bueno, con la segmentación más los incrementos que estamos haciendo, vamos actualizando de a poco. Ahí lo que no podemos hacer es caerle brutalmente... También no podemos hacerlo porque antes lo hicimos, pero la No, pregunta porque es, cuando se hizo no se garantizaron las inversiones. está bien, pero en el momento, hoy, lo que pagamos, ¿qué porcentaje del costo se paga? Nosotros entendemos que a partir de las peticiones que hicieron las empresas, tienen los recursos suficientes en el 2023 para cubrir sus gastos de inversión. ¿Qué porcentaje es? Lo que pagamos, ¿qué porcentaje es del costo? ¿Pagamos todo lo que cuesta la electricidad? Sí, pagamos no solamente lo que cuesta la electricidad, sino la parte operativa de las empresas. Por lo menos en el 2023 nosotros garantizamos que, obviamente, no de la propuesta de las empresas, porque si vos las escuchás a ellos, pero Claro. sí razonablemente No, lo que pero nosotros entendemos que ellos pero tienen tiene que para haber un funcionar tiene que e haber un invertir. costo, tiene que haber Claro, bueno, un costo. nosotros creemos que con el aumento que vamos a otorgar, en el 2023 está saldada la discusión de su flujo de caja, por llamarlo técnicamente, que es sus gastos operativos más sus inversiones. Ahora queremos que cumplan esas inversiones. Pero Porque no- ¿cuánto va a pagar esa tarifa nueva que vamos a pagar todos? ¿Del costo total? ¿Y cuánto es subsidio que el Estado va a seguir teniendo que poner? son dos cosas distintas, Pero digo. por eso, digamos, yo le pago acá una factura. Sí. ¿Esto cubre el servicio o también tiene que venir un subsidio? Y las dos cosas juntas. Algunos sectores, los más humildes de la sociedad, van a seguir subsidiados. ¿Y quiénes no van a ser Y subsidiados? todos aquellos que excedan los 400 kilowatts mensuales, ¿A partir de cuándo? a partir del mes de marzo, y todos aquellos que, digamos, que están en la franja que te decía anteriormente, ¿no? Que tienen un ingreso mayor a 500.000 pesos. Quiero volver sobre algo que le preguntaba a Diego, que tiene que ver con el tema de si van a estetizar o no Edesur. Déjeme hacerle la pregunta. No sé si tenemos un tuit de la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, que dijo, vamos a ir a fondo, más o menos ahí está. No nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de Edesur. Esto lo dice la Secretaria de Energía. Usted es el titular del ente regulador. Son roles distintos, pero creo que van en sintonía. Usted dice que no, que la intención no es estatizar, pero la cuestión que es, si le dicen, la Secretaria de Energía dice esto, usted dice el otro, le ponen multas, la empresa puede decir, me están acorralando. Entonces, quizás no están estetizando, no estoy defendiendo a la empresa, la estoy sufriendo todo el día. ya Anoche no sé, dormí por los ya cortes sé de luz, ya sé lo que hablamos a la mañana. Sos una de sur. Sí, no dormí ayer porque tuve corte de luces de sur, así que no voy a defender a quien no tengo que defender. Pero lo que digo es, parece que estuvieran acorralando a la empresa No, para que no se es vaya así. y para que la tome el Estado. No, Pablo, no es así. Yo creo que nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, sincerar las cuestiones. O sea, no se puede admitir que una empresa monopólica, que además tiene 60 años más de concesión, a ver, Claro. ¿de qué estamos 60 hablando? años más tiene. Tiene Edesur. 60 años más de concesión. ¿Y Porque en cuándo los se regímenes, otorgó eso? en los años 90 le dieron 99 años de concesión. Walter, ¿qué quieren que pase con Edesur? Nosotros queremos que Edesur cumpla con su plan de inversión. ¿Se quede y cumple con un plan? ¿Que se quede, Bueno, quieren? la decisión de irse fue de ellos. O sea, ellos publicaron una nota a la Bolsa de Valores donde la semana que viene anuncian la puesta a la venta a través de un banco del 51% de sus acciones. Eso es independientemente de lo que nosotros resolvamos. Ahora, nosotros vamos a controlar que se llame Edesur, se llame Edenor, se llame el dueño que tenga, que cumpla con el contrato. Es lo que estamos diciendo. Porque si no, digamos, ustedes me podrán decir, bueno, hasta ahora sí, pero yo desde septiembre hasta hoy apliqué casi 2.000 millones de pesos de multa a las distribuidoras. Yo entiendo la intervención vía multa del Estado. No pareciera ser muy efectivo en el cambio ¿Qué de hago? ¿No las conducta. aplico? Pero yo no digo que no. Lo que estamos tratando de entender es qué planes tienen para la sociedad en relación con la energía. Por ejemplo, Edesur, ¿por qué no invirtió? Y Edenor eventualmente sí, porque el dueño anterior vendió todo y fue comprado por otro grupo accionista, al cual después también se le condonaron deudas, ¿no? No sé si No. está bien o mal. Digo, ¿hubo un trato No, diferente? No hubo un trato diferente, porque no lo puede haber por ley. Ustedes piensen que la zona de concesión es una sola. Es como Telefónica y Telecom, digamos. Sí. Los años 90 es una sola zona de concesión que se dividió en dos partes. Las tarifas son para todos iguales. Entonces la pregunta sería al revés, Diego. ¿Por qué de un lado no tuvimos conflictos o no tenemos conflictos permanentes, eventos permanentes de 100, 200, 300, 400 mil cortes y del otro lado no? Quizá porque el gerenciamiento del otro lado se entiende más como que un interés por el negocio de la energía
Y de este lado se entiende más como un negocio que tiene que ver Ahora, con... yo le hago una pregunta. Igual hay miles de personas del lado norte sin luz. En este Me momento, consta sí. directamente. Bueno, pero yo te mostraría los gráficos. Invertidos. Yo te no mostraría... es que es una cosa no, yo no lo defiendo y además también le he aplicado sanciones, casi 700 millones de pesos. Pero cuando vos ves cualquier comparación, te da 5-1. Ahora, Cualquier comparación de calidad de servicio te da 5-1. Y no estoy defendiendo a ninguna porque te reitero, le apliqué 600 millones de pesos de... Martelo, le hago una pregunta muy concreta. Digo, ¿hay algún grupo interesado en Edesur? Porque en su momento se habló de Edenor, que entró, y se habla de vinculaciones de Edenor con sectores del gobierno. Claramente se habla así. Entonces, algunos dicen que hay algún grupo empresario que estaría entrando a Edesur con la bendición del kirchnerismo. Que usted sepa, ¿hay algún grupo interesado en entrar en Edesur? No, la verdad que no. No es de mi conocimiento. El ANRE lo único que interviene ahí es en la etapa final, donde aprobaría la cuestión vinculada al traspaso de las acciones, si es que ese traspaso es en forma mayoritaria a un solo grupo económico. Porque también lo que puede pasar, Pablo, es que empiecen a jugar distintos grupos económicos a no comprar el 51%. Usted habla de monopolio, digo, si vamos de un monopolio a otro monopolio, uno puede pensar que hay intereses extraños. Sí, ¿no? Walter, ¿es atractivo, digamos, si vos estuvieras, si pudieras tomar una decisión empresarial, ¿le recomendás a una empresa que venga a estar a la Argentina a suministrar energía? Mira, te voy a contestar con algo que leí hoy en el contrato. A ver. Que no lo conocía, para serte sincero. Hoy buscaba las cláusulas que, bueno, la verdad que hay mucha gente que sufrió y yo quiero tener todas las herramientas para poder... Y encontré un artículo que, curiosamente, y que contractualmente está bien redactado, en aquella época por Dromi, que por ahí mucha gente no lo conoce, pero... Roberto Dromi, el arquitecto, sí, el arquitecto de todo esto que nos está pasando, donde habla de la rescisión por parte de las empresas. Entonces, yo te preguntaría al revés, y disculpadme porque sé que el entrevistado no pregunta. Adelante. Pero si vos tuvieras una empresa que durante 20 años te va mal, tenés déficit, ¿por qué te quedás? Y yo hago la misma, digamos, si durante 20 años tuviste una empresa, vos Estado argentino, que estás permanentemente renegando, ¿por qué querés que se quede? ¿Por qué seguís aplicándole multas si los rebencasos no lo hacen galopar? No se entiende, digamos, no veo el plan. No, es aplicar multas. No, es que es en simultáneo. Ni se van, ni se quedan. Las multas las tengo que aplicar Y no porque es mi obligación. Pero tampoco... Perdóneme, ¿no? Sí. ¿No es raro que usted está en el cargo desde septiembre, Sí. aplicando multas de 2.000 millones y recién hoy lee todo el contrato? Porque No, yo no dije que recién lo dije. Dijo que había cosas que no sabía del contrato. Sí, y que por las supuesto. tenía que leer. Pero por supuesto, hay cláusulas que, digamos, son tan intrincados esos contratos de los años 90 que siempre tienen alguna cuestión interpretativa. Y la verdad que no es que no leí todo el contrato, yo no dije eso en ningún momento. Bien. ¿Cuánto hay que actualizar las tarifas, entonces? ¿Cuál es la solución a esto? ¿Hay que subir las tarifas? Nadie gusta de pagar más. No, obviamente. A ver, yo siempre digo tengo el peor de los trabajos porque tengo toda mala noticia para dar. Pero las tarifas obviamente van a aumentar. De hecho hubo una audiencia pública ya. Y la estamos anunciando ese incremento en unos días. Ahora, tienen que aumentar en forma razonable y que la gente las pueda pagar. Y otorgarle a las empresas la posibilidad de que puedan invertir. Ese es nuestro plan, digamos. Ahora, tampoco vamos a aumentar 270% que nos dicen las empresas, porque sí, cuando muestran en sus propios estados de situación, cifras que la verdad que yo no las pondría hasta por vergüenza en una presentación. La última es de índole moral, porque muchas veces se cargó de una valoración negativa, digamos, como el empresariado codicioso, de bla, 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 bla. ¿Por qué Edesur, en esta lógica, no invierte en Argentina? ¿Qué le pasa que no invierte? ¿No quiere? ¿Por qué será? Yo creo que lo discutimos mucho nosotros, yo creo que hay un problema de gerenciamiento muy profundo, más allá de la falta de inversiones, claramente, pero hay un problema de gerenciamiento. Mira, ocurrieron 2 hechos este fin de semana que te los voy a graficar para que veas que no solamente tiene que ver con el otorgamiento de más plata para inversiones, para que la gente nos entienda. Hubo un corte muy grande acá en el barrio Piedrabuena y otro en Esteban Echeverría. Nosotros habíamos establecido que donde había situaciones
de conflicto muy serias con los cortes, ellos tenían equipos remotos para colocar. Llevaron los equipos y no llevaron las cuadrillas para conectarlos. Con lo cual la gente se indignó más, porque abría la puerta, tenías el grupo electrógeno, llamémosle, y no los conectaban. Entonces eso no es un problema de inversiones, eso es un problema de gerenciamiento. Bien. Yo agradezco que hayas venido, que hayas puesto la cara. Por supuesto, la gente de Sur está disponible el lugar para dar una mirada sobre lo que está pasando. También debo decir que, digamos, estamos sobre 3 de 4 años de esta administración y un poco el discurso es, acabamos de aterrizar y vemos que no cumple. Bueno, esto viene de larga data, hubo cortes. Ojalá que algo se pueda resolver. Es nuestro objetivo, digo. Nosotros venimos para ordenar este sistema en la medida de nuestras posibilidades. Walter, gracias de verdad por haber venido. Gracias a ustedes, gracias. Bien, el tema de la llegada de rusas y rusos a la Argentina, los pasaportes. Bueno, hay un ruso, un ingeniero que tiene un pedido de captura de Interpol y está pidiendo asilo a la Argentina. Alberto Dupeso es nuestro periodista y nos va a dar información sobre esto. Hay un ingeniero ruso con pedido de captura de Interpol y le están diciendo, Norberto Dupeso nos va a contar. Ahí está, Norberto, ¿cómo estás? Te cambié el nombre, te rebauticé. Pero bienvenido sea, si es con buena onda, no hay ningún problema. Y aparte entendí que te estaba refiriendo a mí. Así que bueno, sí, efectivamente, como vos lo anticipaste, mira, llegó a la Argentina el viernes. Estuvo en Ezeiza, estuvo en migraciones en Ezeiza con su mujer y su hijo. Fíjate que fue ese día que nunca vi tantas embarazadas juntas. Llegaron como 20 y pico de embarazadas en el vuelo de Ethiopian. Salieron, nosotros registramos las imágenes y seguramente una de esas embarazadas con su hijo era la esposa de este ingeniero, Valentín Kazantsev, de 38 años, que tenía una alerta naranja de Interpol. ¿Por qué la tenía? Porque él denunció un pasaporte como extraviado. Pero se ve que lo encontró, vamos a poner la mejor voluntad, se ve que lo encontró y viajó con ese pasaporte. No se sabe cómo hizo para salir de su país, pero acá se detectó, Migraciones lo detectó, que tenía una alerta naranja de Interpol y por supuesto fue inadmitido y fue a la sala de inadmisión. Eso ocurrió el viernes. Pero al poco tiempo, o sea, en el momento ese ya prácticamente lo iban a devolver y le dolía el estómago, el vientre. Y después pegadito a eso vino un habeas corpus. El juzgado federal número 2 de Loma de Zamora rechazó el habeas corpus, ¿sí? ¿Y qué quedó? Y bueno, después pidió asilo político. Entonces, con el tiempo, imagínate, esto ocurrió el viernes y hoy se hizo efectivo, el juzgado reconoció y le dio lugar al pedido de asilo político. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene firma en el convenio de La Haya y corresponde. Le van a dar, está saliendo en minutos del aeropuerto de Ezeiza, le van a dar 48 horas para que comience con los trámites administrativos en la CONARET, la Convención Nacional de Refugiados, y obviamente la CONARET en 48 horas sabrá, evaluará su situación, si corresponde o no darle asilo político. Pero ya le permitieron ingresar al país, lo mismo que las 6 embarazadas que habían tenido problemas porque eran falsos turistas, porque habían dicho que entraba como turista y en realidad estaba en condiciones ya de internarse. Pero perdóname, a ver si entendí bien. Entonces, por lo menos transitoriamente sí le van a dar asilo. No. Es un trámite que hace Migraciones, que no es asilo, sino es permiso para ingresar. El asilo, en toda su dimensión, se lo va a dar la CONARET, la Comisión Nacional de Refugiados, cuando evalúe su situación, si considera que está en condiciones de ser un asilado político. Ahora, te hago una pregunta, Norberto, apelando a tu experiencia, lo vemos todos los días en la pantalla de TN. Me imagino la situación casi de una película, este hombre entrando, porque lo llevan a algún lugar. ¿Vos tenés idea cómo fue todo ese movimiento hasta el momento en que él pide un asilo para quedarse en la Argentina? Sí, el momento que lo va a rechazar, lo que hace Migraciones es habilitar a la compañía y decirle, bueno, llévatelo de vuelta. No, en este vuelo, si es posible, baja a alguien si tenés todo ocupado y llévatelo. Entonces ahí viene el habeas corpus. Pero cuando él se lo quiere llevar, dice, no, me duele el vientre, me duele el estómago, me duele la panza, dijo. Entonces ese fue el primer trámite. Después lo llevaron a una sala de inadmitidos que está, muy poca gente lo conoce, yo tuve la suerte hace muchos años, debajo de la Terminal A. ¿Viste en el hall donde están la casa de hamburguesa y todo? Bueno, debajo de eso hay una sala de inadmitidos. No son celdas, no son prisión, no, es simplemente una sala. Quizás tenga compartimentos individuales,
pero son inadmitidos y están ahí y no pueden salir porque no pudieron ingresar al país. Esa es una zona restringida. Bueno, y ahí pasó todo el proceso, pero, a ver, se ve que había un respaldo, porque inmediatamente a las 2 horas vino un habeas corpus que fue rechazado. Así que ese es el proceso. Pasó el fin de semana, les tocó el fin de semana y el lunes el juzgado se expidió, que dio lugar precisamente a eso. Dio lugar a la posibilidad del asilo político porque Argentina tiene firme el convenio de La Haya y ahora, por supuesto, está la Comisión Nacional de Refugiados que va a determinar finalmente si él encaja, si corresponde, si lo evalúan y corresponde que le den asilo político a la Argentina. Bien, me parece que en definitiva de lo que hablamos con este tema del ingreso de rusas, de rusos, como hablamos antes, y yo sé que no es lo mismo, pero tiene un punto de conexión del famoso avión iraní, venezolano, etcétera, es de la capacidad de quienes están en migraciones, etcétera, de controlar en un país que sufrió muchas situaciones muy desafortunadas, muy terribles, atentados. No me refiero a este caso, por supuesto estoy separando las situaciones, pero lo que queremos saber es con cuánta severidad o cuán colador es una frontera argentina, una aduana argentina o migraciones. ¿Lucía? No, ahí también es meritorio que en la Argentina, discúlpame, perdón, no los veo, es meritorio que en la Argentina se lo haya detenido cuando en Rusia salió. ¿Podemos repetir cuál es la acusación que pesa sobre este señor? Bueno, él viajó con un documento inadmitido, ¿sí? O sea, irregular, rechazado. ¿Por qué? Porque seguramente cuando tocó renovar o perdió el pasaporte fue y dijo, quiero un pasaporte, pero le dice, ¿y dónde está el pasaporte? Y lo habré perdido. Las autoridades de migraciones nos dicen que es muy común esto que nos pase a los argentinos también. No encuentran el pasaporte por ningún lado, hacen otro pasaporte de urgencia en Ezeiza y salen. Pero después terminan viajando con el viejo, no sé, porque lo encontraron, porque creen que no hay problema, que puede salir cualquiera de los dos, pero el otro ya quedó inadmitido y solamente está habilitado el último. Entonces, a él le mandaron fotocopia, no sé si la abuela le mandó fotocopia a la madre, del nuevo. Pero igual, al ser rechazado era inadmitido. Por eso el habeas corpus no funcionó y por eso recurrió al asilo político. Pero además el habeas corpus tiene un planteo puntual del juez Luis Armela, que es que para la justicia tiene que irse del país. Y ahora lo que sostienen desde el juzgado es que la palabra final la va a terminar teniendo el Ejecutivo a través de migraciones respecto a qué se le habilita o no a este hombre a hacer en estas 48 horas dentro de nuestro país. El mismo juzgado, efectivamente. No lo rechaza el habeas corpus, lo rechaza, pero no, da lugar al pedido de asilo político. Son dos trámites independientes, pero le da la razón a migraciones. Perdón, ¿Interpol te busca porque estás con un pasaporte viejo? No podés viajar con un pasaporte que está fuera del sistema, porque lo anulaste. Es lo mismo cuando vas a votar y tenés la cédula anterior. No votás porque tiene que tener el numerito ahí abajo, que es de la última cédula. ¿Y cómo en algunos casos se vota igual, pero en la mayoría de los casos te piden la última cédula. ¿Y cómo nos saltó en el momento en que el señor tomó el avión? Bueno, eso es lo que se preguntan las autoridades. ¿Cómo en Rusia no saltó? O sea, habla bien de migraciones de Argentina porque lo detecta. Interpol, que obviamente trabaja también con migraciones, pero en este caso fue migraciones lo que lo capta. A través de Interpol le dicen, no, usted tiene alerta naranja y por consiguiente no puede entrar al país. Bien. Norberto, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a qué se resuelve con el asilo político. Buenas noches. Bueno, muy bien. Ahora vamos a Rosario, está Santiago Martela. Hay una marcha para pedir seguridad. Usted sabe lo que está pasando en Rosario, en Santa Fe, los cruces con Nación. Santiago, te escuchamos. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Rosario está tratando de ponerle un poco de freno a esta ola, esta inseguridad invivible, como nos dicen la gran mayoría de los vecinos que están acá en Rosario, empezando a manifestarse. Una marcha con antorchas, con velas, con la idea de iluminar a una Rosario oscura, ¿sí? Que ha sufrido el año pasado 288 homicidios, el récord para esta ciudad, la tercera más grande del país, 1.300.000 habitantes más o menos.
288 homicidios, Diego, el año pasado. Y este año, en 44 días que lleva este 2023, hay que contar 41 homicidios. Claro, todo tiene que ver con la guerra narco y con la inseguridad. Esto es, por eso es que todas las familias y las víctimas de la inseguridad han decidido hacer este reclamo, esta marcha, este acampe frente a la gobernación, precisamente aquí en Rosario. ¿Sabés, y te Santiago, decía este número de 41... Sí, es muy importante esto que están haciendo en Rosario, porque ¿sabes lo que ocurre? Le empieza a poner cara, le empieza a poner nombre. No es que nunca haya ocurrido antes, pero esta manifestación le empieza a humanizar a los muertos por el narcotráfico. Que voy a decir algo que es doloroso. Fue leído muchas veces y por el gobierno nacional en clave de son ajustes de cuentas, se matan entre ellos, lo cual es falso de toda falsedad. Una parte sí, pero gran parte, son gente que no tiene absolutamente nada que ver, son amenazados, son baleados. Ahí está, hay velas, hay nombres, hay carteles. Es importante que se pueda visualizar. Hay personas, ya no son números, son personas que mueren en Rosario, que mueren en Santa Fe por este descontrol de guerra de narcos. Está Rolo, lo quiero sumar a Rolo Barbano. Rolo, estamos, esta es una marcha, sí, por Diego, supuesto. Se convoca esta marcha a partir de una nena que recibe un balazo en la cabeza durante el festejo de Navidad, lo cual es una de las tantas pruebas de que le toca a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Este es el drama que están viviendo los rosarinos. Ya no hay barrios calientes, ya no hay compañías peligrosas, sino que cualquier ciudadano puede quedar en cualquier momento en medio de una situación de extrema violencia. Hoy hubo 2 crímenes en Rosario. Mataron a la madre de un policía mientras tomaba mate en la puerta de su casa. Nadie sabe bien cuál es el motivo. Y también mataron a una jefa intermedia del narcotráfico que responde a los monos, que mirá cómo son las cosas en Rosario. Estaba con prisión domiciliaria, ordenada por 2 juzgados distintos, y estaba vendiendo droga y la asesinaron mientras estaba haciendo eso en su casa. Pero además está, por supuesto, el caso de Jimmy Altamirano, del quien hablábamos la semana pasada, que fue secuestrado al azar por los narcos mientras caminaba por la calle, luego de ensayar con su banda de punk rock, lo subieron a un auto, le pusieron un mensaje mafioso en la ropa y le pegaron 3 tiros delante de la cancha de Newell's Old Boys de Rosario. A ver, Santiago, te escuchamos. Sí, recién estaba escuchando atentamente a lo que contaba Rolo y eso era justamente lo que te iba a decir de la cantidad del número, ¿sí? Contabilizamos 41, pero en realidad tal vez hay alguna... Es así de frío y no sé si está tan bien banalizarlo tanto, pero tal vez se nos esté escapando alguno más, porque cuando llegamos a Rosario hace un rato, eran 39 las víctimas que contábamos en el año. Y cuando estábamos acá, confirmaron las 2 que cuenta Rolo, ¿sí? Esta capo narco que estaba en la puerta de la casa y también la mamá de un policía. Y como decías vos, no son solo ajustes de cuentas entre las bandas que tratan de hacerse fuertes en Rosario con el narco. Porque todas estas imágenes, todas estas fotos, estas estrellitas que están en el piso con nombres, son víctimas inocentes. Recuerdo uno de los casos, ¿no? de tantos, recuerdo uno de Sebastián Eroso Cejas, había llevado a su papá al hospital para que lo atiendan y estaba en la puerta del hospital y vinieron a robarle el auto y le pegaron un tiro. Ese es un caso, ¿sí? No tiene nada que ver con el narcomenudeo, con la apuesta fuerte de hacerse más importante en la ciudad. Pero son víctimas que, Osvaldo, como decías vos, hay que empezar a visibilizarlas. Este fin de semana también, en el barrio 7 de septiembre, que es en el noroeste de la ciudad, pasó un auto en un cantobar, ¿no? Y mató a una persona que trabajaba en el cantobar y al agente de seguridad que estaba... Al policía que estaba adicional en la puerta. Que estaba adicional en la puerta. Esto fue este fin de semana también. Se supone que es porque querían que en ese cantobar vendieran droga y no lo estaban haciendo. Así que también 2 personas más también este fin de semana. Santiago, muchísimas gracias. De nada, Diego, hasta luego. Bien, vamos a hacer una tanda, ya está Rolo y seguimos hasta las 10 de la noche. Hay mucha más información. Tanda, por favor.
Una noticia de último momento, Lucía Salinas. Sí, el presidente de la Corte Suprema de Justicia habló por teléfono hace unas horas con Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, que había dicho que Rosario debía resolver la situación con su propia fuerza de seguridad. ¿Qué le pidió el presidente de la Corte? Más custodia para los jueces federales que se ocupan de investigar el narcotráfico. El gobierno aceptó este pedido y va a reforzar la custodia a los jueces de 5 ciudades: Rosario, Venado, Santa Fe, Reconquista y Rafaela. Esto va a fortalecer el dispositivo de seguridad de los jueces que investigan a las bandas que delinquen con el narcotráfico. Este pedido, este llamado de Rosati surge a raíz de una amenaza que recibió un juez y un fiscal de Venado Tuerto que se produjo, según fuentes judiciales, desde un penal federal en Rawson. Y esto despertó todas las alertas. Bien, y llegamos a la cuestión, y es la inteligencia criminal, que es poder escuchar lo que hablan los capos narcos en sus celdas, en los pabellones, cómo arman, proyectan, dan órdenes. ¿Eso va a seguir vigente? ¿Van a poder seguir disponiendo de conectividad y de celulares y de aparatos para seguir orquestando esto? Rolo Barbano, el 95% de los delitos de estas características de Rosario y Santa Fe se dice que provienen, por ejemplo, de Seiza y Marcos Paz. Y también del penal de Rawson, como decía recién Lucía, son todos penales federales, sí, desde donde los detenidos por temas de narcotráfico en Rosario son enviados. ¿Por qué? Porque la justicia rosarina entiende que si los mantienen en las cárceles de Santa Fe, siguen con su poder intacto. Entonces le dicen a la nación: tomá, te mando estos presos, tenelos vos, controlalos vos, así los alejamos de la calle de Rosario. Así por lo menos se disuelve un poco todo. Ahora bien, este ejemplo que dispara este pedido de protección para jueces y fiscales federales surge porque un preso que está en Rawson manda a otro preso a amenazar al juez y al fiscal que lo habían indagado ese mismo día. Lo sacaron de Rawson y lo mandaron a Marcos Paz para ver si así cambiaban un poco la dinámica, y el preso sigue manteniendo su poder. De fondo de toda esta cuestión que hay, se decidió con el gobierno de Alberto Fernández desactivar lo que era el servicio de inteligencia dentro de las cárceles federales. Mencionemos esto, y yo lo mencioné ayer en el inicio del programa, y yo creo que es central recordarlo. Podemos repasar, y hay un pedido de la Asociación de jueces, de magistrados. Exactamente. Escucha esto, esto es lo central, dale. Alberto Fernández lo que hizo, como bien contaba Rolo, fue desmantelar el servicio de inteligencia criminal dentro de los penitenciarios federales, porque acusaron al gobierno de Mauricio Macri de utilizarlo en contra de aquellos presos calificados K, que eran exfuncionarios, empresarios vinculados al kirchnerismo, pero desmantelan todo el dispositivo que permitía conocer qué hacían los narcotraficantes dentro de las cárceles, con quiénes hablaban, quiénes los visitaban, cómo daban las órdenes, dónde se encuentra el mayor caudal del dinero que dentro de las cárceles y con órdenes hacia afuera siguen manejando. Lo que resolvió hoy la Asociación de Magistrados, que nuclea a 700 de los 920 jueces federales y nacionales de todo el país, es pedirle al ministro de Justicia, Martín Soria, que eso se vuelva a reactivar. Necesitan los jueces que investigan al narcotráfico que se conozca qué hacen las máximas autoridades de estas organizaciones criminales dentro de los penitenciarios federales. Bien, es un titulazo este que está dando. Es la Asociación de Magistrados pide que se restablezca eso que es fundamental, Rolo. Hay que tener en cuenta también, Diego, que los celulares circulan libremente dentro de las cárceles a partir de la cuarentena, a partir de que por el COVID se decidió restringir las visitas a los presos porque querían que no hubiera gente del exterior entrando a las cárceles. La excusa era: va a entrar el COVID y van a morir todos los presos de COVID. Les permitieron que ingresaran también los teléfonos celulares. Nunca se los sacaron. Lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde también se desmanteló la inteligencia del servicio penitenciario bonaerense y donde hasta se implementó un protocolo de uso de telefonía celular por parte de los detenidos. El problema es, tienen teléfonos y nadie los controla. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Me parece que hay una serie de cuestiones. La primera es,
Para las guardiacárceles es más cómodo que tengan celulares. Es tener un los chupete, presos. están ocupados. Están con el chupete. No piensan en irse. O sí, pero están ocupados. No se pelean más por ver quién habla primero por el teléfono público. No hay comercio de las tarjetas prepagas para hablar por teléfono público. Tienen un foco en el cual están. Los tienen entretenidos. Y también pensá algo. Era un negocio para algunos guardias venderles los celulares a los presos. Y lo que solía ocurrir era que les vendían los celulares a los presos. Los presos establecían contacto con su mujer, por ejemplo. Luego venía la requisa, le sacaba el teléfono celular y después se lo vendían a otro preso, con lo cual el segundo preso se ponía en contacto con la mujer del primer preso. Siempre había conflicto. Entonces, cuando vos hablas con los guardias, te dice, prefiero que tengan celulares y así están tranquilos. Muy bien. Esto a nivel práctico, pero después hay una cuestión... Claro, esos son los guardias, pero más arriba... Parece haber una cuestión ideológica también. Pero me permiten, tengo para preguntarle exactamente lo mismo en línea a María Eugenia Iribarren, miren ustedes, que es jefa de los fiscales del departamento Rosario. Iribarren, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cuán importante es o no que estos capos narcos tengan conectividad y tanto acceso a los celulares? Es importantísimo que se aborde como política de Estado qué pasa con las comunicaciones y cómo se controlan las comunicaciones de los detenidos. En la provincia de Santa Fe están prohibido el uso de celulares dentro de las cárceles, como relataban recién claramente en otras jurisdicciones, incluso en el ámbito federal. Eso no es así, hubo un momento en que eso cambió, pero no existe ningún tipo de control. Las cárceles están pensadas de una forma con otro tipo de conectividad, donde Internet o WhatsApp o los teléfonos celulares no existían. Hoy en día, sin lugar a dudas, hay que abordar y pensar cómo se establecen las comunicaciones y cómo se establecen las comunicaciones dentro de las organizaciones criminales. Y claramente, hoy es un problema gravísimo que repercute directamente en la seguridad de los rosarinos, ¿no? Cuando ustedes plantean esto a las autoridades, no sé si se llegan al servicio penitenciario que depende del Ministerio de Justicia. Es decir, miren que tenemos chequeado que una gran parte, una mayoría de delitos y de homicidios nacen de esos celulares porque no hay inteligencia criminal. ¿Qué les contestan? Bueno, lamentablemente no tenemos respuestas claras ni respuestas que satisfagan a nadie, ¿no? Hoy en día hoy están atentos, ustedes están atentos a lo que pasa en Rosario porque realmente es una situación crítica y venimos en una escalada de violencia y de delitos gravísimos que la tasa de homicidio de Rosario es alarmante. Y están poniendo ustedes la atención en lo que pasa en Rosario. Pero permítame, le insiste, ¿qué cosa concreta le devuelven? No por ahora, no le responden, digamos, ¿qué argumentos o qué omisiones usan para patear la pelota fuera de ese tema de la inteligencia criminal? Nosotros hoy tenemos el problema, primero con el Servicio Penitenciario Provincial y el Federal. Con el Servicio Penitenciario Provincial tenemos otro tipo de vínculo, otro tipo de relación donde advertimos que hay un teléfono celular que se está usando o tenemos sospecha, podemos ir y allanar una celda o pedir requisar una celda para que se secuestre. Esa relación no la tenemos con el Servicio Penitenciario Federal, donde incluso nosotros pudimos advertir que hasta hace poco tiempo los presos más importantes o de las organizaciones criminales más importantes de Rosario no estaban considerados como detenidos de alto perfil. Estaban compartiendo incluso celda con otros capos narcos de otros lugares donde se generaban incluso nuevas relaciones comerciales, ¿no? Pero eso, como dice Rolo, es ideológico, es desconocimiento. ¿Cómo se explica? Yo creo que Rosario o Santa Fe no es prioritario para el Servicio Penitenciario Federal y para muchas autoridades federales de otros ámbitos que tendrían que abordar y estar atentos y hacerse cargo de lo que pasa en Rosario. Nosotros no tenemos control de armas, una presencia del ANMAC como corresponde. Nosotros tenemos una circulación de armas y de municiones, que eso es perfectamente controlable, que debe hacerlo la ANMAC, que es una autoridad nacional, que no tenemos realmente ningún tipo de respuesta con eso. La asistencia de las fuerzas federales a Rosario particularmente, que hoy en día la principal atención tendría que estar volcada acá, no la tenemos. No tenemos un abordaje desde el Consejo de la Magistratura para cubrir por lo menos los cargos de la Fiscalía Federal, los poquísimos cargos que hay para cubrirlos, ni siquiera
un aceleramiento de los procesos de reforma de la justicia federal en Rosario para realmente abordar la problemática que hoy tenemos. Bien. Rosario, Santa Fe no es una provincia limítrofe, acá no se produce la droga, tiene que llegar hasta Rosario, tiene que llegar hasta Santa Fe, atravesando muchas otras provincias. Esa inteligencia, esa logística que debería estar en otros ámbitos del Estado federal, no repercuten en Bueno, Rosario. es impresionante escucharlo en boca suya, que es jefa de los fiscales del departamento de Rosario. No es una persona que viene y opina en una grada de la televisión, es la jefa de los fiscales. Rolo. Doctora, ¿cuál es el rol de la policía santafesina en este gravísimo problema que está sufriendo Rosario y otras partes de Santa Fe? Alguien dijo en las últimas horas, la policía es una banda más. ¿Ustedes cómo ven el rol de los agentes provinciales? Claramente la policía es parte del problema, es una parte fundamental del problema donde nosotros venimos reclamando y desde muchas esferas, incluso desde distintos ámbitos políticos también se reclama una reforma policial seria, importante, que es una deuda de hace muchísimos años. Nosotros teníamos en Rosario una tasa de homicidios hasta el año 2009 que era similar a la que tenía Córdoba, que eran más o menos íbamos parejos. Hoy prácticamente lo triplicamos y casi, lamentablemente, este año, como parece, podríamos cuadruplicarlo. Algo pasó en todos estos años, algo no se enfrentó como correspondía. Nosotros tuvimos hasta hace poco un ministro de Seguridad que venía de las fuerzas policiales, donde se había planteado como una alternativa casi un autogobierno policial. Evidentemente eso fue un fracaso rotundo. Para cualquiera que pudiera opinar que esa era una alternativa, fue un fracaso. Y bueno, hoy estamos en espera de una nueva gestión que creemos y esperamos que pueda mejorar la situación en que estamos viviendo. Lucía. Ahora, doctora, si la Policía Provincial es parte del problema, si el servicio penitenciario no entiende la gravedad de los presos que tiene alojados como son capos narcos y no los tiene como presos de máxima seguridad, si no están todos los cargos de quienes deben investigar al narcotráfico cubiertos, entonces lo que uno evidencia es que estamos ante un fracaso rotundo de gestión política, básicamente, porque todas esas son decisiones que parten desde la política. Pero eso es un proceso que no es de un día para el otro ni de un momento para el otro. ¿Qué ha pasado en Rosario, en nuestra zona, para que sea un terreno fértil para que el narcotráfico se desarrolle de una manera tan violenta como ocurre? Porque el narcotráfico no podemos ser inocentes o ingenuos de no reconocer que hay en todos lados. Sí. ¿Por qué particularmente en Rosario tiene una nota tan violenta como la que ocurre? ¿Qué es lo que pasa acá? Rosario no es capital de provincia, por lo tanto, internamente dentro de la provincia tampoco genera la atención de asignar los recursos que corresponde cuando tenemos más del 50% de la población perdón, tenía un problema de conectividad. Tenemos más del 50% de la población y tenemos más del 60% de la conflictividad penal solo en lo que es la zona de Rosario. Los recursos no son proporcionales al resto de la provincia, ni recursos policiales, ni recursos dentro de la propia Fiscalía. Nosotros tenemos que organizarnos y estar permanentemente replanteándonos cómo generar nuestras propias investigaciones, cruzar información para poder abordar todas estas organizaciones criminales que, si no, sería imposible que se hiciera. Realmente el esfuerzo que hacen los fiscales y el personal de la Fiscalía hoy en día permite que se pueda visualizar y ver qué es lo que pasa en el mapa criminal de Rosario, de la zona. Ahí está Rolo Barbano, y también quiero que Lucía prepare unos datos que tiene sobre las posiciones clave que están vacantes, es decir, tampoco hay recurso humano para abordar esta conflictividad. Rolo. Doctora, yo le quería preguntar cómo se sienten usted y los fiscales que tiene a cargo, que se dedican todos los días a investigar a estas bandas criminales y que han sufrido ya amenazas, les han baleado los frentes de las casas, los despachos, los tribunales. ¿Se sienten seguros? Nosotros, bueno, tenemos nuestros propios mecanismos que nosotros generamos para poder tener seguridad en los fiscales. Obviamente siempre se reclama más, siempre pedimos más. Nosotros tenemos mecanismos que articulamos para que los fiscales puedan estar protegidos y establecer nuestras propias señales de alarma.
Pero bueno, siempre hay un margen para todo, ¿no? Pero bueno, si no tuviéramos todos nosotros la valentía o la convicción de estar acá, no estaríamos cada uno haciendo el trabajo que hace. Doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos esta conversación. Y Lucía tiene finalmente unos datos que complementan lo que acaba de decir la jefa de los fiscales. Lucía. Tiene que ver con los cargos vacantes en la justicia en Rosario y Santa Fe. Ahí tienen estos números. El 30% de los cargos de jueces están sin cubrir. El 33% de los cargos de los fiscales también están vacantes. Y finalmente los cargos de defensores en un 23% están sin cubrir. Hay que hacer dos distinciones sobre este número que es alarmante para la situación que afronta Rosario y Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico. La mitad de los pliegos para designar jueces en esos juzgados vacantes los tiene Alberto Fernández en el Poder Ejecutivo y no los manda aún al Congreso. Y la otra parte están en el Consejo de la Magistratura y esas ternas no avanzan, esas designaciones no avanzan y después hay casos donde ni siquiera se ha llamado a concurso, con lo cual esto profundiza la crisis que vive hoy Rosario. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con este tema que es acuciante directamente. Pero ahora es el momento de levantar la mano y decir ¡aló! Hola Diego, ¿cómo estás? Opa. José Luis, buenas noches. ¿Cómo le va? Y estoy harto de vivir en Munipalandia. ¿Cómo es Vivo en un país donde tirás un contratito público y no toca el piso. Gracias al verso del Estado presente y solidario terminamos así. Los munipas se lanzan de cabeza al presupuesto público como cuando en los cumpleañitos pinchás la piñata. Son pirañas. ¿Vos te das cuenta, Diego, la decadencia en la que estamos sumergidos? La piñata oficial cuando usted pincha con el alfiler y se revienta, ¿qué cae? No, hay cada vez menos caramelos en esa piñata. Esto es un sálvese quien pueda, Diego. Y la única balsa que no se hunde es el tongo. Y cada vez son sueldos más miserables, pero como el kirchnerismo destruyó al sector privado, la gente se desespera igual. ¿Sabés qué tristeza me da cuando vienen a pedirme que les tire un hueso? Gente que debería estar trabajando de lo suyo, haciendo cosas útiles, rentables. ¿Y yo sabés qué les contesto? A ver. Para que veas que soy un tipo sensible, les contesto, andá a pedirle un hueso a tu abuela, pedazo de ñoqui, añolotti a los 4 quesos. Así hay que hablarles, cárcel o bala. Bueno, hoy hubo una declaración de Antonio Aracre, que es jefe de asesores del presidente, que trajo mucho revuelo, lo hemos comentado. Una sanguijuela. Bueno, debatamos ideas. A ver, quiero compartir con usted. Hasta tanto crezcamos, ¿no tendríamos que buscar un nuevo impuesto? Él aclara que se refiere a mayor progresividad. Es la aclaración de Aracre. Qué larvas insaciables que son, ¿eh? Me hacen acordar a las langostas voladoras del campo que pasan y te pelan toda la cosecha. No. Sorry si se ofenden, pero acá hay que cortar con la decadencia. Y lamentablemente muchos en Juntos por el Cambio piensan exactamente igual a él. Sí, y no solo eso, hoy tuvimos a Victoria Donda nombrada como subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico. Pero escúcheme, usted se pelea con todo el mundo. Pero forma parte del directorio del VAPRO. No, pero pará. Victoria Donda forma parte del directorio de la Fundación VAPRO. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta de la locura? ¿Y quién lo paga? ¿Quién lo paga? Vos, el chico que está atrás de cámara. Todos nosotros. Bancamos esa ñoqui. Inútil, negrera. Bueno. Por favor. Pero escúcheme, usted se pelea con todo. Perdón si se ofenden, ¿eh? Sin ánimo de ofender, ¿eh? Sin ánimo de ofender a los ñoquis. Era con Mayra Mendoza. No había ido a una secretaría de género en Quilmes. No, vos estás hablando secretaria en un municipio, no, directamente es subsecretaria provincial. Es un cargo mucho más grande. Ahora, pero escúcheme, usted se pelea hasta con el PO. El PO le va a meter una causa porque usted lo amenazó a Beliboni. Pare un poco. Si tenés miedo, no es mi problema, de León. Si vos sos un lacayo de esos sectores de izquierda, todo bien. Yo me la banco. Bueno,
¿A cuántas estaciones está Expert de Milei? Mirá cómo lo puse en su lugar al sur. No, déjeme. Yo respeto al conductor. Pero usted dice, cárcel o bala. Cárcel o bala a los que protestan acá. No es para tanto. Sí. Paremos un poco, Expert. Bueno, está bien. Entonces que gane burlando la provincia de Buenos Aires. Está bien. Que relija el marxista inmundo de Kicillof. Bueno. ¿Qué van a hacer con burlando? No sé cuántos votos tiene burlando, pero todo lo que divide le suma a Axel Kicillof. ¿Qué haría Expert en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué alianzas estratégicas haría si quiere Yo estoy esperando que me llamen. Yo ya presenté la propuesta. Estoy esperando que me llamen, Diego. Estamos acá definiendo si va a ser Ritondo, Santilli. Bueno, peleas pedorras. Esto... Yo ya presenté mi propuesta. ¿Quiere saber cuál es? A ver. Bájese el PDF. Es muy incómodo leer el PDF, hay que bajarlo, es una Estoy harto de ilustrar zurdos inviables. Bueno, pero va a tener que ilustrarlos y mucho. Va a tener que ilustrarlos también, porque habitan el suelo argentino y hay que persuadir, como decía el general. Lamentablemente. Bueno, acá tenemos que echar 10 millones de empleados públicos y ahí se equilibra la cosa. ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los podemos poner? ¿Saben qué? Me voy a exiliar con el Alfa, Gran Hermano, porque está visto que este país está lleno de perucas y peronchos. Bueno, José Luis, siempre un placer. Gracias. Bien, ahí está nuestro José Luis Expert. Ustedes, si me acompañan, voy a hablar con Jorge Macri. Vamos a charlar con él acerca de, básicamente, varios temas. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo no? Está contento el radicalismo. Cree que como en el truco, el que pone la primera carta fuerte puede ganar la mano y es el triunfo de la Pampa, del candidato radical. ¿Cómo vos ves toda esa secuencia? Me parece que está bueno que haya habido competencia. Fue una elección de 56-44, creo que fue el resultado final. Obviamente ganó el radicalismo. Eligió la gente. Eso me parece que siempre es bueno. Me parece que es bueno que imaginemos que mucho de lo que se viene dentro de nuestro espacio es una competencia de cara a la gente, donde la gente elige. Y bueno, la UCR tuvo su propuesta y hoy lo vi a Martín Lustó hablando del tema, Morales también. Está bueno. Así como el año pasado hubo una competencia en provincia de Buenos Aires, o el anteaño ya, este ya empezó. Me parece que es sano que esté esa competencia y que haya propuestas con su perfil y particularidad. Es lo mismo que espero para la ciudad de Buenos Aires, competir y ser jefe de gobierno después de haber competido en una PASO. ¿Cómo está tu relación con Horacio Rodríguez Larreta después de aquella foto en que se enojó, que vos hiciste con Patricia Bullrich? Porque también de gestos está hecha la vida y la política. Hoy estuve a la mañana con él en La Biela. Arrancamos la mañana charlando juntos. Bien, soy parte de su equipo. Él es el que me invitó a la ciudad de Buenos Aires a formar parte de su equipo, así que me siento cómodo con su decisión, con su incorporación, con su apoyo, aunque tenga otros candidatos, y está muy bien. Dentro de algún tiempo decidiremos quién es el candidato del PRO. Yo quiero gobernar esta ciudad. Me preparé mucho tiempo para hacerlo y creo que puedo hacerlo bien. Vos ahora corres en la pista, está Quirós, está Lustó, algunos querrían o sueñan con ver la vida ahí también. ¿Cuántos boletos vos sentís que te pone en la pista Horacio Rodríguez Larreta? Lo digo porque cuando Larreta y Gabriela Michetti fueron una interna, antes de la interna, tanto Jaime Durán Barba como Macri hicieron una bendición por Horacio Rodríguez Larreta, lo cual generó mucho enojo en aquel momento, pero sumó la bendición papal del que en ese momento era jefe de gobierno, que era Macri. Bueno, ¿tenés la bendición? ¿De quién? De Horacio Rodríguez Larreta. Sí, como te dije, soy uno de sus candidatos. Lo dice cada vez que le preguntan por los candidatos, me nombra a mí, nombra a los otros. Es bueno saber que él está decidido a trabajar para que el candidato ganador sea del PRO.
Así como también hoy Martín Lustó fue claro y dijo mi candidato a presidente es Morales. Me parece que se va ordenando el escenario electoral. Y la verdad que yo me siento primero apoyado desde la invitación de Horacio a ser parte de su equipo. Después los dichos de Mauricio, de Patricia Bullrich, de Cristian Ritondo, Diego Santilli, Fede Pinedo, un montón de personas que se han manifestado diciendo que yo estoy preparado para este rol. Y la verdad que eso me da confianza, pero al fin del día decide la gente, ¿no? Eso se va a decidir en la PASO. Sí, claro. Va a haber una buena competencia que además nos va a permitir que la sociedad se entusiasme con la PASO, que venga mucha gente a votar y donde cada uno mostrará los matices que tiene para la gestión. Hay un problema para Juntos por el Cambio serio en la provincia de Buenos Aires, que es la división. Sí. ¿Qué hay que hacer, según tu saber y entender, en la provincia? Porque Kicillof conserva todos los votos de Cristina y ahí tendrá menos votos que los históricos del peronismo, pero conserva un núcleo duro que hoy o empata o le puede ganar por poquito a los candidatos sumados de Juntos por el Cambio. ¿Qué harías vos? Que conocés muy bien. Yo creo que yo trataría de no llegar con más de 2 candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Más de 2 candidatos a gobernador me parece un poco mucho, pero una competencia interna con 2 candidatos me parece que podría ser interesante, como lo fue la PASO entre Diego Santilli y Manes del año pasado, no, perdón, de la elección pasada del 21, que de nuevo le permitió a la gente participar y después nos permitió ganar, creo que por primera vez, a un peronismo unificado. Yo entiendo la preocupación de la gente y entiendo las especulaciones, pero nosotros venimos de ganar también con un peronismo unificado. Así que, pero mucho más de 2 candidatos trataré. Me parece que sería bueno que no haya. Milei, ¿dónde se pone en este esquema? Yo respeto mucho lo que hace Milei, pero tiene su espacio propio. Entonces, el primer gesto de respeto es ese. Nosotros alguna vez estuvimos en ese lugar de empezar a construir un espacio político. Y decían de nosotros si teníamos que ir de un lado para el otro, y nosotros seguimos nuestro caminito, y lo digo como pro, de consolidar una fuerza política. Después de haber ganado la ciudad, buscamos ampliar nuestro espacio político y apareció Cambiemos, pero sostuvimos nuestra identidad como pro. Entonces yo respeto lo que hace Milei, yo no le voy a decir dónde tiene que ir. Sí creo que él defiende ideas que también son parte de nuestras ideas, lo ha hecho con una creatividad y vehemencia que probablemente ha convencido a algunos que antes nos votaron a nosotros, y ahí nosotros tenemos que hacer un mea culpa y ver qué tenemos que mejorar para recuperar ese votante. Pero yo no le voy a decir a Milei qué tiene que hacer, él defiende su espacio político. Digo, ahí no hay balotaje, no es que en la segunda vuelta bla, ahí por una figurita, es decir, por un voto se gana o se pierde. Y es sin duda difícil pensar en un gobierno nacional de Juntos por el Cambio y una provincia que hay en manos de un signo opositor, el peronismo. Yo no creo que eso vaya a pasar, porque también en el 15 estaba Sergio Massa y retenía votos. ¿Te acordás que era una discusión, no? Si nos teníamos que unir, unir, que no hubiera sido hundirnos. Sí, vos sí sabés qué hacer con esto. Y decidimos justamente no unirnos porque, si querés, nos desperfilaba. También, tomando el fallido, nos hundía, si querés, en el vínculo con la sociedad. Y dijimos, no, esperá, hasta acá, que la gente decida. Me parece que haya una tercera fuerza que exprese otra alternativa no necesariamente hace que vaya a ganar el peronismo, ¿eh? Bien, Pablo de León va a aparecer... De hecho, perdón, ganamos en el 15 existiendo Sergio Massa. Pero no les dividía el voto. Acá sí, dividía el voto. Sí, bueno, el voto. Pero Milei tiene más votantes Juntos por el Cambio de los que Massa tenía Juntos por el Cambio. Pero no importa, especulación. Pablo de León. Buenas noches, Macri. Te voy a tratar mucho mejor que recién expert, eso prometo. No hace falta mucho para eso. No hace falta mucho, la verdad. No, vos no me vas a decir bala. Tengo una pregunta. La última vez vos que viniste acá yo te pregunté si tenías definido a quién votarías, porque vos vas a entrar a votar en la PASO a presidente, si a Macri, si a Larreta o Bullrich, y no te definiste. ¿Eso sigue igual? Sigue igual. Ok, entonces, hace unos días, acá en esa silla, Pichetto dijo que Juntos por el Cambio tiene dificultades y que es necesario que defina el liderazgo, por lo cual Mauricio Macri debería definir en marzo si es candidato o no. ¿Qué te parece a vos? Yo no sé si es marzo o es abril, pero ya estamos en fechas de empezar a resumir nuestra oferta electoral y que vaya quedando claro quiénes son los que compiten. Yo voy a decir lo que digo siempre y lo digo con mucho respeto. Yo
no voy a decir qué es lo que alguien tiene que hacer, pero yo no veo hoy a un Mauricio enfocado en ser candidato. Entonces me parece que hay una sobreestimación de lo que él diga. Sí tenemos 3 candidatos dentro del PRO, claramente definidos, está Horacio, Patricia, María Eugenia, en el orden que cada uno los quiera nombrar, que están recorriendo el país, que tienen su proyecto nacional, y ahí está puesta la energía de nuestro espacio. ¿Qué quiere decir una sobreestimación de lo que él diga? Claro, parece que él tiene que definirse. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Tenés que hablarle a la sociedad. Pablo, me parece que se refiere a que lo van, digamos, Mahoma y la montaña, van hacia él. Horacio Rodríguez va, Patricia Bullrich va, buscan la foto con él. Y está bien, porque es el fundador de nuestro espacio, de todos nosotros es el único que ya fue presidente, tiene la experiencia de haber estado ahí y seguramente sabe cuáles son las piedras con las que no debes tropezar, cuáles tenés que saltear, por dónde ordenar las discusiones que se viven en la Argentina. Sería no solo ridículo, sería poco inteligente, teniendo a alguien absolutamente lúcido como él, que estuvo en ese lugar, no recurrir a él si sos candidato a presidente o precandidato, como son todas estas figuras. Yo le consulto muchas veces qué haría en la ciudad de Buenos Aires, porque pasó por este lugar, imagínate mucho más. Y Pablo quiere... Claro, yo digo, pero pareciera que todos van a pedir la bendición, ¿no? Que Patricia se quedó a dormir y Larreta no, que a Larreta le dio café y que a Patricia no. Y tal vez él no defina. ¿Vos qué pensás que lo conoces mucho a tu primo? Que no defina qué de todo. Que no defina así, que no bendiga así y diga, sos vos, Patricia, sos vos, Horacio, sos vos, María Eugenia. Yo hoy lo veo a él alentando una buena competencia, con lo cual si él alienta una buena competencia, probablemente o tal vez no se defina. Y lo que quiera es garantizar. Porque, ¿cuáles son los desafíos de una buena competencia? Que cada uno exprese sus ideas, pero que tenga en claro cada uno de los que competimos. Me pasaría a mí lo mismo en Ciudad de Buenos Aires, que hay un día después donde tenés que trabajar con el otro. Entonces, acá lo que uno tiene que ser es inteligente y responsable. La gente no nos dice no compitan. La gente dice no se peleen, no se dividan, no le hagan la vida, el camino fácil al kirchnerismo para que permanezca. Entonces, nosotros tenemos que construir un camino de una sana competencia. La competencia siempre saca lo mejor de mí. Y yo creo que Mauricio tiene que trabajar en eso, y lo veo trabajando en eso. Pero en la ciudad sí se definió y te bendijo a vos, a diferencia de otros como a Quirós, que no lo va a bendecir nunca. En la Nación... Es raro que quien fue presidente no diga me gustaría tal o cual. No necesariamente, no necesariamente. Si él siente que ambos candidatos o los 3 candidatos o los 2 que queden son igual de buenos, puede confiar en que sea la gente la que decida sin que él se manifieste. No lo sé, pero de nuevo, creo que Horacio hace poco estuvo acá y dijo algo parecido. Pero esas preguntas hay que hacérselas a Mauricio. Yo trato de, con la mejor buena voluntad, interpretar los gestos que veo en él y lo que conozco en él. Puede ser que él decida no tomar postura. Bien, yo quiero preguntarte concretamente, ¿qué harías de distinto en la ciudad de Buenos Aires a la gobernación de Horacio Rodríguez Larreta? Una obra concreta, no el concepto, la abstracción. Dime, ¿está el lugar? A ver, lo hago. Te diría cosas muy concretas. Me parece que el sur de la ciudad de Buenos Aires necesita más pasos bajo nivel. Resolvimos mucho de los problemas de límite que tenían vías como el Mitre Bajo, el Mitre Alto, en barrios del norte de la ciudad, pero el sur necesita. No porque Horacio no lo haya visto, sino porque vienen después en una mirada estratégica. Yo estoy trabajando con los planes 2030. La costa. Recuperar la costa, que es un atributo del que yo además me siento orgulloso de lo logrado en Vicente López. Los puntos seguros, que son esos tótems que están en la calle, que es un botón de alerta que automáticamente te permite hablar con el centro de monitoreo y una cámara te observa. Es algo que hice en Vicente López y que lo puedo traer acá. ¿Impuestos? El presupuesto participativo. Espera, ¿y los impuestos qué hay que hacer? Bajarlos, sin duda. Y ahí es imprescindible que seamos gobierno nacional. Es un camino que comenzamos a recorrer con Mauricio. Hoy se actualiza, digamos, una de las pocas... Hoy se actualiza por inflación. Hoy se va actualizando por inflación, que quisiera esa actualización para mis honorarios o para mi salario. Quisiera que no exista... Es genial. O quisiera que en realidad lo que vos decías... La escalerita claro, en es realidad fuerte. Lo que vos decías
es que no haya inflación. Por supuesto. Por supuesto. Pero digo, que, por ejemplo, no le gane la inflación o los útiles escolares a la inflación media. ¿Vos crees que va a bajar si la Corte deja firme el fallo de...? Sin duda. No solo si lo deja firme, si el gobierno nacional cumple la orden que le dio la Corte Suprema de empezar a restituir, el compromiso de Horacio lo hizo claro y es de todos nosotros empezar a restituir esos recursos. Pero además, si el fallo queda firme y el monto es mayor, también. Pero además yo soy un convencido que nosotros tenemos que emprender un camino como nación de baja de impuestos. La presión impositiva hoy es insostenible para cualquier persona que quiera trabajar en la Argentina. Eso agregado a la inflación, más la cantidad de trámites que hay para hacer, casi que desincentiva la inversión privada. Probablemente en la Ciudad de Buenos Aires menos que en otro lado, por eso hay 1,5 millones de personas que trabajan en el sector privado en la Ciudad de Buenos Aires. Es el territorio con más cantidad de emprendedor privado. Digamos, en cantidad absoluta la provincia de Buenos Aires tiene 1.900.000, pero sobre mucha más gente. La otra vez yo tuve una discusión con el gobernador de La Rioja, digamos. En toda La Rioja hay 29.000 personas nada más que viven de lo privado. Ese tipo de estructura genera poca inversión, desarrollo, creatividad. El Estado no puede existir sin un privado que emprenda y desarrolle. La ciudad es el mejor modelo de eso en un país que atrasa en presión impositiva. Bien. La seguimos la próxima. Cuando quieras. Encantado. Fui bastante específico con las obras. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar de algo jamás visto. Jamás escuchado en televisión. Y algo que sigue generando una tensión absoluta, que es la histeria climática. Cuando estás en invierno, cuando baja el frío, cuando hace calor, cuando... Es el tema de conversación en todos lados. Está Bianco con nosotros. Tiene 2 vasos, Bianco. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Viene con uno. Viene con uno y yo siempre uso el mismo vasito de plástico todo lo que puedo. José Bianco tiene contacto directo con San Pedro. Bueno, directo. A veces me quedo sin crédito. Pero esta vez se viene dando lo que más o menos veníamos contándole la semana pasada, que iba a ser un fin de semana que podía llegar a ser récord. Los felicito a todos. Han pasado la noche de febrero más calurosa de sus vidas. ¿Ya garantizado, José? A ver, titulalo. De sábado a domingo, es decir, la madrugada del domingo fue la noche con la temperatura mínima más alta desde que se tienen registros. ¿Cuánto? 28,5 de mínima. Y hoy... En Ciudad de Buenos Aires, en área metropolitana. Capital Federal. En Ezeiza también se rompió. Y te diría que bastante parejo porque era viento del oeste, con lo cual no había diferencia en estar cerca o lejos del Río de la Plata, que a veces te hace de aire acondicionado en verano o de estufa en invierno. El agua, las grandes extensiones de agua moderan los cambios de temperatura de la Tierra. Pero entonces... Hoy a la mañana amanecimos con 30 grados y uno diría, bueno, pero hoy la mínima fue más alta entonces que ayer. No, porque llegó el alivio justo ahora. Entonces, el descenso de temperatura que tuvimos a eso de las 9 de la mañana, que fue de 25 grados, rompió el récord del día anterior, que es el récord histórico para la Ciudad de Buenos Aires para un febrero. ¿El récord histórico tiene que ver con calentamiento global y pronto viene el apocalipsis o es natural de los ciclos de la Tierra, para decirlo generalistamente? Una de las principales causas del aumento de las temperaturas mínimas, no la máxima, las mínimas, aumentan conforme la ciudad crece, porque la acumulación del calor de día tiene durante... perdón, me perdí. Les decía, las temperaturas mínimas aumentan conforme la ciudad crece también, porque el calor que de día nos da el sol se acumula en, por ejemplo, el cemento, los edificios, y lo va liberando durante la noche, haciendo que no sea tan fría la noche como, por ejemplo, en las afueras de la ciudad. Nuestros abuelos nos dicen, antes se helaba en el barrio y ahora no hay más heladas matinales. Bueno, eso tiene que ver con lo que se conoce como isla de calor o isla de calor urbana, así se determina. Entonces, hay gente que no sabe que hay niños que nunca vieron escarcha. ¿Ves? Por ejemplo. Hay niños que, y esos niños que nunca entran al secundario y nunca vieron escarcha. Y eso no tiene de la ciudad, digo. Por eso. Claro, pero tiene que ver con un efecto distinto al del calentamiento global, que lo que te sugiere es que, por ejemplo, los eventos extremos, tanto de sequía como inundaciones, las lluvias fuertes, empiezan a darse
cada vez más frecuentes. Se acorta el periodo de recurrencia de un fenómeno. Eso es lo que generalmente pasa con el cambio climático. José, TN se ve obviamente en todo el país. Nosotros vivimos en la ciudad de Gran Buenos Aires. El norte argentino ha sido una locura el calor, ¿no? Ni hablar. ¿Cómo lo están viviendo en Santiago, en Tucumán, en Jujuy y Salta, por ejemplo? Bueno, han tenido Corrientes, por ejemplo, hoy tenía alerta roja. Paso de la Patria estamos viendo, ¿eh? Corrientes con alerta roja y es probable que haya... Bueno, más al norte están las tormentas. Avanzó aire más fresco, pero de todas maneras hay 12 provincias en alerta amarillo, casi todas del norte argentino. ¿Qué es alerta roja? ¿Qué significa? Alerta rojo es que imagínate que vos ordenás el registro histórico que tenés de temperaturas, vamos a la máxima y a la mínima, las dos son importantes porque de noche cuesta dormir. Entonces lo que haces es, de los últimos 120 años, ordenás las temperaturas de menor a mayor. Entonces te quedás con si está dentro del top 10 de temperatura, decís que es un día atípicamente caluroso. ¿Está bien? Entonces si eso se da durante 3 días, estás hablando de ola de calor. Si te quedas 3 días seguidos dentro de esos umbrales, para la ciudad de Buenos Aires es más de 22 grados de mínima y más de 32 grados de máxima. Mañana, por ejemplo. Pero mañana es un día aislado. No le afecta tanto al cuerpo porque hoy descansaríamos bien. Lo peor ya pasó, José. ¿Podemos decir ya está? Por favor. ¿O podemos llegar a tener otro día Te lo cuento récord? después de los comerciales. No, mentira. No, ¿viste esa gente que te dice? A mí me pasa de tener información que sé que va a ser importante para la gente, pero no me da para decirlo así. Sí, lo peor ya pasó. Y uno pensaría que fue la última ola de calor importante. Con la llegada de marzo decaen mucho las chances de tener ola de calor, de poder cumplir durante 3 días esto, de estar por arriba de los 22 de mínima y arriba de los 32 de máxima. Perdón, por eso, para los meteorólogos, marzo no es verano. Diciembre es verano. Lo sacan del verano. El 1 de diciembre los meteorólogos consideramos que empieza el verano y el 1 de marzo empieza el otoño. Y estadísticamente, si miran los números, eso no Pero da en la unos razón. días los chicos van al colegio. Ese es el punto. Y es muy preocupante altas temperaturas con los chicos yendo al colegio. Las olas de calor más complicadas son las de noviembre y las de marzo. Claro. Las de diciembre también, que todavía la ciudad está activa, que hay consumo de electricidad por parte de las empresas, de las fábricas, y empiezan a saltar los tapones. Como ¿Y hay previstos eventos pluviales? Digo, ¿va a llover? Bueno, eventos pluviales. O sea, ¿va a llover? Nunca ningún periodista habló más meteorológicamente que el meteorólogo. Me gusta. Es Matías Bertolotti, en realidad. No es Osvaldo Vázquez. Por 2. Bueno, a la vista no tenemos todavía ese cambio de condiciones. Digo, en el centro del país es donde están necesitándolo, ¿no? Sí, se viene un evento, un pasaje de lluvias que empieza hoy y mañana. Un evento pluvial importante. Pero la verdad es que cuando se termina la niña, ¿no? Que es la palabra que aprendimos todos en estos últimos 3 años. Bueno, los pronósticos indican que para el próximo mes ya salimos de los valores de Niña. Esto tiene que ver con un enfriamiento de una porción del Pacífico muy lejano, pero que termina generando un efecto que nos rebota a nosotros. Bueno, deberíamos dejar de tener ese marcapaso continuo de la Niña potenciando la falta de agua. ¿Qué porcentaje de efectividad en los pronósticos tiene el servicio meteorológico? ¿Hay ranking de servicios? Yo quiero meter cizaña de alguna manera. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene un pronóstico acá y en Australia? Depende mucho de las... Vos sabés que hubo una comparación muy... que hizo doler mucho, como todas las comparaciones. Quiero hacer una aclaración que no hace falta. Nuestros pronósticos políticos tienen 0, así que vos sentite libre de cualquier porcentaje. Claro. No pasa nada, gracias. Mal de muchos igual. Pero, a lo que voy es, hay zonas que son fáciles de pronosticar, que todos los días al que tuvo la suerte de ir, por ejemplo. Pero el que tuvo ir a zonas tropicales sabe que los días de calor, a la tarde, 4 de la tarde, chaparrón, tormenta. Entonces, si te vas a poner a juzgar al pronóstico, no sé, de Cuba o del noreste de Brasil, donde es un relojito, la vas a pegar todos los días. ¿Hay probabilidades más bajas de acierto en la Argentina? Sin duda. ¿Es un país fácil de pronosticar meteorológicamente Argentina con respecto a otras zonas más inestables? Yo diría que tenemos las tormentas más fuertes del mundo.
de las más fuertes del mundo, los lugares con mayor probabilidad de granizo del mundo, como es la zona de Cuyo también, que tiene altísimas. Entonces te diré, sí, ¿Del mundo? Sí, los Estados Unidos tienen 1.500 tornados por año. Pero nosotros tenemos varias decenas, y estoy siendo bueno, de tornados por año. Salvo huracanes que no tenemos, pero después todos los fenómenos los tenemos y potenciados. Misiones tiene las tormentas más altas del mundo, el récord de longitud de rayos. Digo, tenemos lindos bolonquis meteorológicamente hablando que nos hacen complicar, y granizos grandes como la otra vez Villa Mercedes. Digo, uno piensa en lo peor en Estados Unidos. No, acá también tenemos tormentas muy feroces. ¿Y esto está cambiando, José? O sea, ¿Argentina está cambiando su clima? Siempre el clima cambió. ¿Cambio climático? ¿Por algún fenómeno es difícil de tantos que nos vienen preocupando? Poder diseccionar si es por el cambio climático o los cambios habituales. Eso hay que hacerlo muy fino, estudiando realmente las estadísticas. Primero medir, que es el problema de todos, de la parte de cualquier problema social hasta lo nuestro. La medición es fundamental. Algo que hasta hace 10 años se venía perdiendo, la cantidad de estaciones meteorológicas en el país, empieza a poco de nuevo ¿Hay buenos números mejorar. en Argentina? ¿Hay buenos números? Ha mejorado. Éramos el segundo país del mundo a comienzo del siglo pasado, y ahora el Servicio Meteorológico, respondiendo un poco a tu pregunta, ha mejorado muchísimo del 2015 de esta parte. Han empezado a ingresar meteorólogos de carrera, de la UBA. ¿Y como antes, cómo eran? En el 66 hubo una intervención momentánea de Onganía compañía, y hasta el 2015. Entonces, decayó, no era un lugar de... No entiendo, hasta 2015 una intervención. Sí. ¿Y de quién manejaba la meteorología? Era la parte, vos te tenías que asimilar a la fuerza en muchos casos. Había algunos que ingresaban civiles, digamos así, pero claro, no se formaban dentro del Servicio Meteorológico personas para pronosticar. Y el ingreso era difícil por parte de los licenciados en Ciencia de la Atmósfera o bachilleres en Ciencia de la Atmósfera que se estudia en la UBA. Hoy en día ese canal es un ida y vuelta constante, conservando gente que estaba previamente en el servicio, pero ha mejorado científicamente, si existe. ¿Vos tenés grado militar? No. Ahora, como ustedes ven en sus casas, esto está girando hacia la entrevista más personal a José. Vos hiciste un programa de mucho éxito que es Fenómenos. Ah, bueno, gracias. Hasta tiene camiones, digamos, si vos querés sentirte celoso, claro. ¿Qué programa de todo TN, Canal 13 tiene camioneta propia, ploteada? El señor va manejando. Pero usted quiere una camioneta que diga solo una vuelta más. No sé, algo. Es un doble, no soy yo. Es relatando. No está una camioneta que yo diga lo que una digo, vuelta más. Estimado Bianco, vos fuiste a muchos lugares, estuviste abajo de muchas tormentas. ¿Cuál fue, de todos esos programas, de todas esas expediciones, una en que tuviste incertidumbre de lo que podía pasar? Los incendios en Corrientes. Claro. Hace un año exactamente fue por ahí la situación en la que me quedé sin palabras, tenía un poco de miedo de para dónde íbamos a salir. Estábamos rodeados de bomberos, pero fue una situación para nada recomendable. Esa fue más inclusive que los huracanes, te diría. Aunque hubo un huracán en Puerto Rico que fue María, que llevó 2 años, 3 años recuperarse a la isla, que nos tocó la peor parte. Generalmente esquivábamos la peor parte para poder televisarlo, porque si no te quedabas sin luz, sin agua. Pero en María el huracán nos alcanzó y estuvimos 4 días varados. ¿Pero cómo era? Ahora con Osvaldo, ¿cómo era la escena? ¿Cómo es estar abajo de un huracán? En Puerto Rico lo transmitimos en vivo. Fue para las 6 de la mañana. Estábamos con el huracán categoría 4 llegando a la isla, y las ventanas que se abrían para afuera querían abrirse para adentro. La puerta que te comunicaba con el pasillo, con el corredor del edificio, llegaba a medir 60 kilómetros por hora de viento pasando por el chiflete. Era como si en cualquier momento vuela la ventana y nosotros no sé a dónde vamos. Te arranca todo el torso. Entonces estábamos confiando en nuestra vida, el que nos dijo que las ventanas eran antihuracanes, digamos así. Pero en un momento... Y aguantaron. Y aguantaron. Las nuestras sí, las de arriba, 2 pisos más arriba no. Y el hombre pasó toda la noche encerrado en el baño con su mujer. Para no volar. Fue una nota para nosotros porque estaba desfigurada la cara de ese tipo que dijo no vivo más en Puerto Rico. ¿Y lo más lindo son las auroras boreales? Te quiero abrazar. Te quiero abrazar. Él sabe por qué me lo está preguntando. ¿Por qué? No, déjalo. ¿Qué código interno? Porque va a ser un viaje y que invita a mucha gente para poder ir. Para ir a las auroras boreales. Puedes ir con él. ¿A dónde vas? A Noruega vamos. Vamos. ¿Quién vamos? Y Osvaldo ya viene. Siempre yo soy último en enterarme de cosas. ¿Qué están? Auroras boreales. Dentro del polo norte, digamos, del círculo polar. Y el polo sur también
también, pero más difícil. Se da este fenómeno en donde durante la medianoche las partículas cargadas que llegan desde el Sol interactúan con una parte de la atmósfera. ¿Qué son las partículas cargadas que vienen desde el Sol? El Sol cada tanto genera unas expulsiones de partículas cargadas, de material solar, digamos así, para que se entienda más. Es energía que llega hasta nosotros 2 días, 3 días después. Cuando eso interactúa con algunas moléculas de la atmósfera, le eleva el nivel de energía de esas moléculas. ¿Qué sucede? Cuando quieren volver a su estado natural, emiten luz. Como un fluorescente, claro. por ejemplo. Son como cortinas, ¿no? Claro, y se ven como cortinas, pilares de luz, azules, verdes, violetas, que a la vista son impresionantes. Ese podría ser el fenómeno meteorológico más fascinante de las posibilidades existentes. Marketineramente yo te tendría que decir que sí, me convendría, pero los eclipses de sol... una agencia ya. Algo así, digo, basta, no preguntes más, que no lo van a cobrar a vos y a mí, digo. Y a Osvaldo, que estoy descubriendo algo. ¿Cuándo sale el viaje? El 20 de marzo arrancamos, pero ya sé, vamos a terminar haciendo hora en vivo para el programa de Diego y compañía. Claro. Bueno, ya está. A esta hora les viene bien, así que por ahí les hago un vivo. Genial. Bien. Le sacamos el vivo de la aurora boreal. Ahí está. Después te arreglamos. Bien, hay una pregunta más para José, que es de Pablo, vamos. Sí, saliste acá, recordamos lo que contabas, en Miami también estuviste, ¿te acordás? El huracán Irma, Claro. que fue categoría 5. Exactamente. Todos los que fuimos, cuando decidimos ir, eran 2, categoría 2, pero pensamos que iba a aumentar su fuerza, y todos llegaron a 5, los 4 que fuimos a cubrir. Pero algunos empezaron a perder fuerza antes de tocar tierra. Irma llegó como categoría 1, sin embargo generó en una de las ciudades más queridas de los argentinos, como es Miami, digo, fuera del país, claro está, una identificación que hizo que la gente se quede viendo los lugares o que fue o que tiene algún pariente, y creo que por ahí vino combinado que fue eso, como una historia, porque además estaba lleno de argentinos y además acá en ese momento llovía. Era un fin de semana largo que estaba horrible y era cual Se volaban las ofertas de Marshalls. Todos por el... Bien. Dejamos pasar 2 días y ¿Cómo va a estar el fin de semana? Maxi y Gianni, nuestros productores, quieren saber. Otoñal, te diría, porque se acerca la fecha del otoño. El viernes, toda la semana y fin de... vamos a ir lentamente bajando de temperatura. Mañana igual 32. Mañana es un día, repito, que entraría dentro del parámetro de día cálido para Buenos Aires. No, 32 es horno. ¿Llueve mañana? Cálido es 26. ¿Llueve mañana? Bueno, caluroso entonces, tenés razón. Mañana no, en la madrugada por ahí pasa algún chaparroncito, no nos vamos a enterar, 4 o 5 de la mañana ahora. Pero para después empieza para a lavar bajar. la ropa de una buena vez. Sí, pero pero no la velás de León. Pero no, si la ponías anoche no sabías si no te la llevaba la tormenta, ¿viste? Lo más importante es que el jueves puede llover, alguna tormenta intensa, y el viernes se va a sentir el descenso de temperatura, la gente va a ir a sacar en la ropa, a ventilar de la naftalina. ¿Cuánto? Eventos pluviales. 13 el jueves, pero un ingreso de aire, de una masa fría, de aire frío. Bien. Para el viernes que se va a sentir la llegada del otoño anticipado. Bueno, fue un gusto charlar con vos. Igualmente. Vamos a averiguar más de la agencia. No, le digo algo. Cada vez que uno organiza un viaje esto tiene que hacerlo con una agencia. Bueno, no es ilegal. No, pero por supuesto. Cualquiera que promocione un viaje que lo haga con una agencia. Ahí vamos, despacio. ¿Osvaldo va? Y te puede... Osvaldo. Noruega. Gratis. 20 de marzo, Noruega. Salimos con él. Falta la nota en la radio, Osvaldo, lo que arreglamos. Muchas gracias por haber venido. Por favor, un placer. Vamos a hacer una tanda. Muy bien. Mesa. ¿Para cuántas sillas? ¿Cuántos caballetes? Mesa política. ¿Sirve para algo? ¿Sirve como diluyente de la demanda del kirchnerismo y de Massa hacia Alberto Fernández? Bueno. ¿Qué pasa el jueves? El jueves, viste la mesa que decían, va la cámpora, va el cristinismo, van los gobernadores, la CGT. Bueno, Guado de Pedro se reconcilió, contábamos anoche, entre comillas, hasta ahí. Una tregua, podemos decir. Con el presidente va Guado. Pero los gobernadores, la CGT, no recibieron invitación a la mesa todavía. Entonces, ¿para qué es la mesa? Es una mesa para el kirchnerismo, para el cristinismo, donde se va a discutir y se debe discutir la estrategia electoral, pero también hacia dónde va el gobierno. Para el presidente solo electoral, casi cuestiones formales. Para mí la mesa es un paso a por lo menos nos podemos sentar y vernos las caras, que ni siquiera eso se podía hacer. Armar un plan de gobierno ahora, cuando en 10 minutos te está yendo,
estoy exagerando, pero es raro. Es raro, aparte porque vos pensás que mañana martes va a estar el número de la inflación, que a Massa, uno de las patas principales de la mesa, le hace un poquito temblar la silla porque no están en los números que él preveía. Entonces el jueves, Guado va a ir sonriente. ¿Irá Kicillof? Hasta esta hora, casi las 10 de la noche, no lo invitaron. Yo dije, se están yendo, pero nada es seguro. Entonces, hay un debate sobre cómo encarar el proyecto electoral. ¿Lo van a presionar para que se baje de la PASO? Bueno, esa es una cuestión que seguramente para mí va a estar el nervio, palabra que te gusta utilizar a vos, de qué pasa con el presidente. El presidente se va a sentar y pasará como en Olivos el otro día en la cena que le dijo Massa, tiene que definir pronto el presidente si va a ser candidato o no. Hay que ver qué caras recibe. Por eso es importante si van a ir o no los gobernadores, porque asume Mansur en Tucumán y algunos gobernadores están siendo invitados a Tucumán. Ahí va a haber una definición. ¿Te vas a Mansur o venís al llamado del presidente? Pero es una mesa que, si uno la piensa en los términos que vos planteás, debería, digamos, es todo el peronismo en todas sus formas, digamos, gremial, gobernadores, intendentes, ministros, es decir, en todo lo que haya ahora, compañeros peronistas, todos deben estar representados, movimientos sociales también. Sí, tiene que haber una foto familiar. Si vos no tenés una foto familiar el jueves, va a ser la muestra de que el peronismo no se pone de acuerdo en un año de elecciones. Bueno, veremos la utilidad de ese, no es un evento pluvial, es un evento de carpintería. La mesa. Vamos a ver. Ahora Joaquín Morales Solá desde el Llano. Hasta mañana. Pero puede haber...